Capítulo 25. Todo sigue según el plan. Asgard, palacio principal del dios nórdico Odín. En este se encontraban un grupo de personas, los representantes del cielo visitaban al líder de la facción nórdica. Odín, el dios de los dioses asgardianos, había mandado un mensaje a los ángeles, así como a los demonios. El dios Odín tenía planeado informar a los ángeles sobre el dragón rojo que apareció en el espacio. Por su parte, el serafín Miguel tenía su propósito al haber venido con los asgardianos. Odín le explicó al serafín Miguel su encuentro con el dragón rojo. Todo lo sucedido. Por su parte, el serafín Miguel parecía bastante serio, algo realmente inusual. Miguel el serafín siempre mantenía un semblante relajado. Pero por ciertas circunstancias ahora su semblante se había vuelto más firme y serio. El serafín le explicó que tendría cuidado con los dragones. Todo fue tranquilamente en la reunión. Los guardianes de Miguel eran bastante serios también, no se moverían ni un centímetro si Miguel no se los ordenaba. Odín Dono, tengo que pedirle un favor, me gustaría que uno de sus hijos encontrase a un sujeto, obviamente no es obligadamente, pero aceptaría pensar en una tregua con usted y los demonios, así como lo ha sugerido. Odín había sugerido realizar una tregua entre facciones en caso de que el dragón rojo apareciese. No era un enemigo al cual se debiese de provocar, pero no podían estar esperando nunca encontrarlo. Así que el viejo dios comenzó a sugerir a las facciones una tregua temporal, algo que no sería totalmente obligatorio, solamente se unirían si el dragón rojo del espacio aparecía nuevamente. Odín era realmente perspicaz, sabía que Miguel tenía algún asunto del cual tenía que tratar. Dime, mocoso Miguel. Odín lo miró levemente intrigado. ¿Qué te ha pasado? No me vayas a decir que de pronto aceptaste mi invitación para realizar una alianza que nunca antes se había pensado. Las facciones nunca habían pensado en una alianza, todas tenían sus propias creencias y actuaban de forma más conveniente para ellos, por eso, aún sabiendo de las existencias de otras facciones, nunca se habían involucrado entre ellas. Las facciones que se habían encontrado entre ellas eran los ángeles caídos y los demonios, ya que regularmente se encontraban en disputas. Ha ocurrido un accidente en el cielo. Hace 2 años, un intruso apareció en el cielo, mi hermana lo encontró, parece ser que el intruso había tomado algo del cielo, así que mi hermana trató de capturarlo con los ángeles a su servicio. Aún así, el intruso fue muy fuerte para los ángeles a su cargo. El intruso decidió pelear con mi hermana, ella es muy ingenua, pero también es la mujer más fuerte del cielo, no había forma de que la pudiese derrotar, quizá y pensó eso. Odín estaba levemente intrigado. El cielo era una fortaleza impenetrable, no había nadie que la hubiese invadido desde que se había creado. Lo que le contaba Miguel era algo realmente importante y quizá solo se lo estaba contando porque crearían una tregua y él le ofrecería los servicios de búsqueda de su hijo Balder, quien podía ver casi todo en el universo. Mi hermana enfrentó al intruso pero... Odín notó el leve disgusto en la voz de Miguel, este se detuvo antes de seguir contando su historia, parecía enojado, cosa que no se daba seguido en el serafín más poderoso. Pero no pudo seguirle el paso. Mi hermana comenzó a perder ante el intruso. Cuando llegué al campo de batalla con el ejército, el intruso ya había derrotado a mi hermana. Atacamos entre todos, pero fue inútil, el intruso era realmente fuerte, abrumó a mis hombres, peleé contra este mano a mano, pero era realmente fuerte y no parecía que se debilitase al pasar la pelea incluso después de derrotar al ejército de ángeles soldados. Antes de que algo malo pasara, o que algún ángel cayese aniquilado, mi hermana de alguna forma se recuperó de sus lesiones y lo atacó con uno de sus ataques más fuertes, ambos se alejaron de la batalla. Odín estaba impresionado con lo contado. Los serafines son realmente fuertes, los soldados no lo son tanto, pero los ejércitos del cielo estaban bien entrenados. Miguel mismo era realmente fuerte, que entre 2 serafines no pudiesen derrotar a un solo intruso era extraño. Miguel siguió con la historia. Mi hermana y el intruso habían peleado a las afueras del cielo, fue algo que provocó mi hermana para que no hubiese bajas entre los ángeles más débiles. Cuando revisé que ninguno de los ángeles involucrados hubiese muerto procedí a alcanzar a mi hermana en la batalla. La expresión de Miguel se ensombreció. Eso fue notado claramente por Odín, quien se mantenía en silencio escuchando cada palabra que decía Miguel. El poder de luz de mi hermana se apagó de golpe. Cuando llegué al combate, el intruso sostenía a mi hermana como si fuese un simple trapo. Temiendo lo peor me lancé al ataque, pero fue inútil, el intruso era demasiado fuerte para pelear solo con los poderes que podía usar sin alterar al cielo.
No puedo usar mi poder al 100% si el trono de padre está vacío, necesito que alguien más lo esté cubriendo, pero a ese momento, solo mi hermana y yo hemos sido capaces de cubrir el asiento de padre. Peleé con todo lo que podía usar, pero no fue suficiente, el intruso se aburrió, me dijo que si quería recuperar el cadáver de mi hermana debía de buscarlo en el mundo humano. Me mandó a volar de un golpe y se fue con el cadáver de mi hermana, dijo Miguel con una voz fría y casi silenciosa, pero fue escuchada por los presentes, ya que todos prestaban atención. En la sala estaban los hombres de Miguel, su guardia personal, y Odín, con su hijo Thor y su guardia personal. Una gota de sudor bajaba por la mejilla de Odín. ¿Había oído mal? ¿Es que Miguel había dicho que el intruso se había llevado el cadáver de su hermana? Odín tragó saliva. Miguel Dono, ¿me estás diciendo que un intruso peleó contra tu ejército y acabó con la mujer más fuerte del cielo? ¿Esa chiquilla no es la Serafín Gabriel? Preguntó Odín esperando que no fuese la respuesta que él pensaba que era. Miguel lo miró al ojo. Así es, el intruso asesinó a mi hermana Gabriel. Odín se quedó en silencio por un momento, lo que estaba oyendo seguramente era información superclasificada. Odín palmeó su cara con pesar. Su cara se veía bastante fría. Primero un dragón de rango celestial y ahora un intruso en el cielo que mató a una serafín. Y eso no era lo único, a Odín se le habían enviado un informe por su ex guardaespaldas, había otro problema en el inframundo. Miguel Dono, te has referido al sujeto que mató a tu hermana como un intruso, pero ¿sabes de dónde viene o quién es? Le preguntó el viejo. Miguel negó con la cabeza. No lo sé por completo, no sé quién es, pero sé de dónde viene. Él debe de ser un humano, es el portador del antebrazo del dragón emperador rojo, es el usuario del Busted Gear. Quien mató a mi hermana es el Sekirutei. Odín abrió grande su ojo ante la sorpresa. Él tenía información que debía de ser contada. Mocoso Miguel, creo que el enemigo es más de lo que vamos a poder tratar, así como lo es el dragón rojo del espacio. Tengo información del Sekirutei, pero es clasificada. La única forma de que te la dé, es que aceptes estar en la alianza que he formado con los demonios, Odín lo miró con agudeza. Si aceptas haremos de inmediato una reunión para tratar con el problema. Miguel miró con leve sorpresa al dios nórdico, el sabia del Sekirutei. ¿Tenía información obtenida del inframundo? Por lo escuchado, el inframundo no podría tener el apoyo del Sekirutei, lo que significaba que había hecho de las suyas en el inframundo. Miguel sonrió. Él como ángel no podía llenar su corazón con odio, pero bien podía llenarlo con justicia, la justicia de derrotar al mal que había atacado el cielo. Si tenía que firmar la paz con el inframundo para lograrlo y derrotar al Sekirutei, eso es lo que haría. Seguaira había arqueado su espalda y su vista se mantenía al techo del cuarto de la bañera, había resbalado en la bañera, cayendo sobre la cintura del castaño. La cabeza del castaño, debido a lo erecta que estaba, había rozado con fuerza los labios de Seguaira y estos terminaron sobre el tronco de la cabeza del castaño, el roce talló un poco el interior de Seguaira y la cabeza quedó tocando la parte baja del trasero de esta. El calor del tronco de la hombría del castaño se combinaba con el calor interno de los labios de la rubia. Esta había sentido algo que le parecía súper familiar, el sentimiento que había tenido en su parte más privada el día que se quedó con Issei en el hotel. Era tan similar que podría pensarse que no era la primera vez que sus partes privadas estaban tan cerca. Cada palpitación de la hombría del castaño pasaba directamente a los labios de la rubia, estos se contraían, como si quisiesen tragar la hombría del castaño. Luego del roce, Seguaira había tenido un fugaz ataque de placer. Solo con ese roce su temperatura había subido, sus manos ya no estaban en la boca del castaño, ahora sostenían sus hombros mientras sentía como su cuerpo se contraía. Su cabello atado en una leve espiral sobre su cabeza que había sido atado para que no se mojase, se había desatado. Seguaira regresó en sí, volteó la vista a Issei y por un momento, vio lo que a su creer había sido una cara aguda y sonriente en el castaño, Seguaira la miró por solo un segundo antes de que desapareciese. Seik-chan, ¿pero qué haces? ¿Me atacas en la bañera? No, no debes, si te dejas llevar por tus bajos instintos puede que te arrepientas después, le dijo el castaño. Seguaira miró su cuerpo, podía ver cómo estaba totalmente desnudo y había caído sobre el castaño, sus pezones incluso se habían levantado, sus partes íntimas por poco y se hubiesen conectado. La cabeza de Seguaira había comenzado a dejar de pensar cuerdamente, el placer la hacía tomar decisiones. El chico que le gustaba estaba debajo de ella, casi habían consumado el acto.
Pero ¿qué hago, tonto? Mi mente no funciona bien, le decía Seguaira con una vista viciada. Resiste, no te puedes dejar llevar, somos amigos, ¿recuerdas? Yo solo soy el tonto que te molesta, ¿o no es lo que siempre dices? Si haces un movimiento podrías arrepentirte después. ¿Pero qué estaba diciendo? A la mente de Seguaira un rayo de sensatez había llegado, ¿pero qué decía? Claramente no eran solo amigos, no le habría dejado quedarse en su casa si solo fueran amigos comunes y corrientes. Pero eso se podría arreglar, solo tendría que mover un poco sus caderas para que la hombría del castaño se introdujese dentro. No debes, Seik-chan, si lo haces, no podríamos seguirnos mirando a la cara como lo hacemos ahora, le dijo Issei. Pero, mi pecho está caliente, es tu culpa, tonto, ¿cómo te atreves a tocarme con esa cosa en mi lugar más especial y seguir tan calmado? Deberás de remediarlo, le decía Seguaira. El castaño le sonrió, de nuevo con una mirada aguda que solo apareció en la cara del castaño por meros instantes. Deja que te dé una mano, Seik-chan, soy experto en tratar con ese tipo de sentimiento, fui un jugador solitario por mucho tiempo, así que sé lo que hay que hacer. Seguaira lo miraba aún con deseo en sus ojos. El castaño se levantó de la bañera con Seguaira entre sus brazos, justo como si cargase a una princesa. ¿De dónde había sacado la fuerza para moverla en esa posición? Ni siquiera se le cruzó por la mente a Seguaira, que estuviese desnuda y la estuviesen viendo tampoco, lo que estaba en su mente era solo una cosa, dos chicos, una chica y un chico solos y desnudos en una bañera, mientras el chico cargaba a la chica y su hombría le picaba la espalda a la chica. El castaño se sentó a la orilla de la bañera y sentó a Seguaira sobre su regazo, con cuidado para no picarla por error. Seik-chan, hoy te voy a ayudar a darte justicia por tu propia mano, o bueno, te enseñaré cómo, le dijo el castaño en el oído, cosa que solo hizo que Seguaira se pusiese más ruborizada y de mejor ánimo para lo que le fuesen a hacer. La mañana llegó, Seguaira despertó en su cama, había dormido jodidamente bien, luego de que el castaño le dijese que le enseñaría de darse justicia por su propia mano, este jugó con sus dedos y el lugar más especial de la rubia, provocando que ésta llegase al éxtasis en repetidas ocasiones, las suficientes para quedar inconsciente. Ahora que ya se le había pasado el impulso que controlaba su cuerpo, Seguaira no podía creer lo que hizo el día pasado, tampoco podía creer que hubiese dejado al castaño jugar con su lugar más especial, y peor aún, no podía creer que hubiese sido tan bueno para hacerla gemir y gritar y poner caras que jamás hubiese podido creer que pudiese poner. Hubiese sido mejor que hubieran tenido sexo, así quizá y hubiese sido igualitario para ambos, ahora solo ella era la única que había puesto esas caras tan vergonzosas. ¿Cómo? ¿Cómo se había desarrollado tal evento? ¿Cómo es que su cuerpo se había calentado de tal manera? ¿Cómo es que podrían seguirse mirando a la cara? No era algo tan tonto como que él o ella se hubiesen visto desnudos como en algún anime cliché, el castaño la había masturbado y ella había llegado varias veces, ¿cómo lo vería a la cara? Seguaira apretó su cara contra la almohada mientras su cara luchaba en recuperar su color normal, desde que había despertado no quería levantarse, no quería ver la cara de Issei porque no sabía cómo reaccionar. Disculpe, Agarea-san, Issei-san dice que el desayuno está listo, le dijo Asia desde el otro lado de la puerta. Seguaira reaccionó a la voz de Asia y su color rojo se difuminó de su cara adoptando el color normal. ¿Qué había dicho? ¿El desayuno? ¿Issei se había metido a su cocina a preparar el desayuno? Bueno, ¿qué más daba? Él ya se había metido a su lugar especial usando sus dedos, meterse en su cocina era lo de menos. Seguaira se puso roja nuevamente por tener un pensamiento como ese. Seguaira tardó 10 minutos en bajar, se había tomado su tiempo en poner su cara de póker más dura. En la mesa de su comedor, el castaño había puesto el desayuno. Un poco de arroz con curry, nada especial, acompañado de jugo de naranja del cartoncillo. Así que decidiste preparar el desayuno, le dijo con su típico tono al castaño, Seguaira se sentó a la mesa. Necesitaba líquidos, había perdido bastante hace algunas horas y no los había repuesto. Bueno, creí que necesitarías algo de energía, después de todo, caíste inconsciente luego de un poco de mi ayuda, le dijo con un poco de sarcasmo el castaño a la rubia, esta estaba bebiendo un poco de jugo y lo escupió. La cara de Seguaira se puso como un tomate. Iba a decirle algo, pero vio como el castaño le guiñaba un ojo. Asia miraba entre ambos. ¿Sucedió algo a Garea-san? Le preguntó la rubia a la rubia. Seguaira se quedó sin qué decir. Lo que pasa es que, tú sabes. Tartamudeaba Seguaira.
No es nada, Asia-chan, es solo que Seek-chan y yo hemos avanzado en nuestra relación, le dijo a la rubia mientras le guiñaba un ojo. Asia ladeó su cabeza en confusión. ¿Relación? Le preguntó al castaño. Seguaira se puso de pie instintivamente, aunque no fuese a decir o hacer nada, no sabía qué es lo que esperaba al escuchar al castaño decir, avanzar en su relación. Así es, Asia-chan, Seek-chan y yo éramos mejores amigos mecha otakus, pero ahora somos súper mejores amigos que se ayudan cuando tienen que, y son mecha otakus. Le explico a la rubia. Esta ladeó su cabeza en confusión, seguía igual de confundida. ¿Quiere decir que son más cercanos? Preguntó Asia. Issei le sonrió a la rubia argento, sí, es justo eso, Asia-chan, somos tan cercanos como para ayudarnos en algunas cosas que no podrían ayudarse los amigos normales, le aclaró Issei. Seguaira por su parte se había sentado de nuevo y había puesto la cara contra la mesa para que no se viese su cara roja como una luz roja de semáforo. Había recordado todo lo que le hizo el castaño. Vamos, Seek-chan, desayuna, no querrás que lleguemos tarde a clase, he decidido llevarlas a la escuela hoy, le dijo a la rubia. Luego de desayunar, el castaño llevó al par de rubias a la escuela, este caminaba confiadamente, con aires de grandeza, pues de un lado llevaba a la hermosa Asia y del otro a la flor con espinas Seguaira. Seguaira le preguntó por qué caminaba como pavo real, y él le dijo que era porque llevaba un par de chicas súper hermosas con él a los lados, cosa que hizo a Seguaira voltear la cara con un thump, aunque se sentía feliz porque le dijesen hermosa. Si hubiese sido cualquier otra persona no le hubiese hecho caso siquiera, era porque era Issei que le afectaban los elogios. Ahora que habían dejado lo que pasó hace varias horas en su baño, Seguaira se sentía mucho más cómoda. Con lo ocurrido, no habría forma en que el castaño se negase a formar parte de sus piezas. Solo faltaría ofrecer un cambio de vasallos con Sona Citri. El trío llegó a la escuela y Seguaira se fue a su clase, Asia a la suya y el castaño a algún lugar. La escuela siguió como debía, las clases fueron tomadas con regularidad. Avisos a las herederas de los clanes se mandaron como de costumbre, informando que tuviesen más cuidado y que por el momento los contratos en solitario y en la noche estaban prohibidos. Cosas más, cosas menos. Sona había decidido colaborar con lo que pudiese con la investigación sobre el castillo del Sekiryutei, había conseguido imprimir varios mapas de muchas partes del mundo, lugares donde había castillos. Así que verificaría algunos lugares, los Citri y los Gremori tenían muchos investigadores, pero seguro que podría verificar ella misma los lugares que pareciesen sospechosos. No le hacía daño a nadie buscar por su propia cuenta sin ponerse en peligro. Sona llevaba algunos mapas impresos del mundo humano, había usado la sala de los profesores para imprimir numerosas hojas que después uniría en un mapa muchísimo más grande. Cuando pasaba con todas sus hojas apiladas, pudo ver al castaño entrando en el despacho del director. Llevaba cargando una botella oscura de plástico. Por puro interés, Sona se quedó esperándolo un poco. Luego de un momento, el castaño salió con una sonrisa en la cara. Oh, Sona-chan, ¿me has esperado todo este tiempo? Le dijo a la Citri. Esta se acomodó sus gafas. Ocultaba su cara de póker porque no le servía con su novio, así que solo se acomodaba sus gafas como hábito para no cambiar su cara en sorpresa. Él no la había visto cuando entraba, así que ¿cómo es que sabía que lo había visto entrar? Sona le preguntó cómo se dio cuenta. Es tu aroma, el olor a tu perfume de jazmín y tu olor se mezclan y dan una fragancia única, ya sabes, puedo detectarte en 3 metros a la redonda. Sona-chan, es mi habilidad súper especial, le dijo con una sonrisa. Sona hizo una pequeña sonrisa, si no estuviese con el ánimo bajo por lo que le había pasado a su hermana, seguramente hubiese reído por tal tontería. El castaño tomó sin permiso la pila de papeles de Sona y la acompañó a la sala del consejo estudiantil, donde ya se encontraban los miembros del consejo. Estos, como de costumbre, esperaban a su maestra. Esta tomaría algunas decisiones importantes y se las comunicaría, por eso todos debían de estar presentes. Las noticias eran simples, se les explicó a los chicos que los contratos por las noches no estarían permitidos por un tiempo, por lo menos hasta que se hubiese acabado el problema con las chicas cabra. También se les informó que ahora debían de hacer los contratos entre al menos un par de demonios, solo por si las dudas. Además de que los contratos solo podrían hacerse desde que terminasen las clases hasta que se oscureciese. No es que la noche fuese el problema, era que no era problema para los demonios moverse en la noche. Era lo mismo para las cabras demonio, en la noche se podrían mover más fácilmente debido a la disminución de tráfico y la reducción de las personas que están en las calles de noche.
Sona también les explicó que mientras no estuviesen realizando contratos, comenzarían a entrenar, se unirían a los Gremori para fortalecer sus debilidades, las cabras se estaban fortaleciendo, así que ellos también debían de hacerlo. Los miembros del consejo, a excepción de Sona, Tsubaki y Issei, fueron a tomar sus clases restantes, habían usado el tiempo del almuerzo para recibir sus indicaciones. Sona tenía algunas cosas que hacer, y había dejado a su reina junto a ella para que la ayudase. Issei simplemente miraba algunas cosas en su celular, así que no le prestaba atención que se hubiese quedado. Había tomado la mala costumbre de sentarse en el sillón del líder del consejo estudiantil, cosa que solo debía de ser posible para Sona, pero ya a nadie le importaba, a Sona tampoco, así que lo dejó en dicho lugar. Sona había tomado el montón de hojas impresas y había comenzado a colocarlas en orden en una de las paredes del consejo. Las estaba dejando de tal forma que un enorme mapa se pudiese ver, se estaban quedando pegadas con magia. El mapa se había quedado como una imagen de la superficie terrestre, un mapa mundial, como los mapas que regularmente se usaban en los libros de geografía, de esos que usaban 2 hojas enteras para mostrar el mundo. Tsubaki, he impreso el mapa del mundo, en un tamaño donde podríamos buscar pequeños cambios, usaremos los mapas del mundo de hace un año y miraremos comparaciones, si hay algún lugar diferente lo apuntaremos con un bolígrafo, luego investigaremos los lugares. El plan de Sona era simple pero efectivo, comparar los lugares del mundo donde antes hubiese asentamientos de tierra o algún castillo a la vista y ahora en la actualidad no se viese nada. Dicho plan era entendido por Tsubaki, a quien ya se le había explicado con anterioridad. Ambas miraron el mapa con detenimiento e iban revisando otros mapas de enciclopedias compradas con anterioridad en las librerías. El castaño las miró por un tiempo. Luego guardó su móvil. Es un buen plan, pero si se basan en solo un par de mapas no funcionará, les dijo parándose a un lado de las chicas. Tsubaki volteó a verlo con un poco de molestia, estaba concentrándose realmente en lo que estaba haciendo y la habían interrumpido. Por su parte, Sona, que había decidido dejar de impresionarse por las capacidades de su novio, no se molestó. ¿Sabes siquiera lo que estamos haciendo, Issei-kun? Le preguntó Tsubaki, hacía un poco de tiempo desde que Tsubaki se refería a Issei como Issei-kun, ya que se había acostumbrado a su presencia y su compañerismo en el consejo estudiantil, aunque este solo fuese cuando le diese la gana. ¿Es que no es de lo más obvio? Están triangulando posiciones con coordenadas de 2 mapas diferentes de solo 2 tiempos diferentes, ¿o no? Tú y Sona-chan esperan poder ayudar con la investigación del castillo del tal Sekiryutei, ¿no es así? Por eso les digo que no funcionará, le dijo a Tsubaki. Sona y Tsubaki entrecerraron los ojos, ellas no le habían dicho a ningún otro miembro del consejo estudiantil lo que iban a hacer, no habían comentado nada. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo te diste cuenta? Iban a preguntar. Lo sé porque conozco bien a Sona-chan, yo creo que no se quedaría tranquila si no ayuda de alguna manera, ahora que no tienen las noches ocupadas con los contratos, probablemente se agobie investigando con todo lo que le dé su tiempo libre sin que la investigación se sobreponga con sus otras actividades, les dijo el castaño antes de que el dúo de chicas pudiese hacer su pregunta. Tsubaki se sentía realmente sorprendida, ¿hasta qué punto ya conocía a Issei y a su maestra? Sona acomodó sus gafas, ¿por qué dices que no funcionará? Le preguntó Sona, esta no iba a preguntar cómo es que había adivinado sus planes, el hecho de que él hubiese notado su estado de ánimo por un simple error de ortografía hace unos días y que solo por eso hubiese adivinado que se encontraba en mal estado quería decir que le ponía mucha más atención a Sona de lo que ella lo hacía con él, preguntarle cómo se dio cuenta sería una pérdida de tiempo y quizá dejaría en visto que Sona no le ponía el mismo grado de atención de lo que él lo hacía con ella. Sona-chan, si quieres ayudar en la investigación deberías de pensar en lo que un investigador normal no hubiese investigado. Tú eres muy brillante, por lo mismo no sueles pensar en lo que podrías estar mal. De hecho, tu plan no es malo, pero esto mismo es lo que los hombres de tu familia y los hombres de la familia Gremori es lo que deben de estar haciendo en este momento. Ya me habías dicho que hay varias razas de seres sobrenaturales viviendo en el mundo humano, ¿no es así? Que dichas razas ocultan sus dimensiones artificiales con magia y barreras. Sona asintió, en algún momento del estudio de Issei eso y mucho más se le había explicado. Issei sostuvo el mentón de Tsubaki con una sonrisa llena de confianza. Dime Tsubaki-chan, si tú fueses a hacer una nueva casa y estuvieses a merced de los humanos, ¿la dejarías desprotegida? ¿Dejarías a los tuyos a la vista de nosotros los humanos? ¿O la protegerías con barreras que ocultasen su ubicación? Le preguntó a la reina Citri.
Antes de que cualquiera de las chicas comentase algo, ya fuese por la acción atrevida de Issei o la respuesta a la pregunta, el castaño la soltó. Barreras, magia de seres sobrenaturales que desconozco, pero ustedes no, protegen los territorios de los seres sobrenaturales, por lo que deben de haber lugares no registrados en los mapas. Por lo que un mapa actual o un mapa de un año atrás no servirán. Necesitan al menos 10 mapas diferentes en intervalos de 2 años, detrás de esos 10 mapas, necesitarán 10 más con intervalos de 5 años, no sé cuánto de vida tenga el Security, pero en caso de que haya construido un castillo o comprado o invadido uno, este debería de protegerse con barreras o no. Por lo que con solo un mapa no les bastará para encontrarlo. Deberán de buscar donde los asentamientos de tierra sean diferentes a los demás, además de que tendrán que investigar dónde es que los seres sobrenaturales tienen sus casas para no molestarlos. El castaño masajeaba su barbilla, luego señaló con un dedo el mapa, esos lugares deben de estar fuera de cuestión, hace varios años que fueron tragados por el mar, esos otros lugares fueron comprados por dicha nación, más y más detalles les fueron dados a las chicas. ¿Por qué sabes cosas como esas, Issei-kun? Le preguntó Tsubaki. Eso es porque memoricé el mapa del mundo hace un tiempo, así que puedo saber dónde hay una que otra cosa que no encaje. Le respondió con tranquilidad. Tsubaki volteó a ver a Sona, su cara decía que estaba impresionada, eso y que el novio de su maestra era un monstruo. Las chicas tomaron notas mentales de lo que el castaño les había indicado. Ahora sabrían qué hacer, al menos con más precisión. Luego de lo sucedido, el castaño salió del consejo estudiantil. Las veré después, les dijo a las chicas, ambas hubiesen querido recibir más ayuda, pero el castaño se movía a su propio ritmo, además de que si tuviesen algún inconveniente podrían hablarle a su móvil. Griselda IV, una de las mejores exorcistas del mundo, tenía un semblante serio, estaba al teléfono, se le habían dado unas indicaciones para ella y las otras dos exorcistas. Hace unos días que había llegado, había encontrado a un portador natural para las espadas sagradas, según el dúo de chicas, incluso podía de alguna forma sostener a la Durandal de Zenobia, lo cual era jodidamente extraño, una cosa era sostener uno de los fragmentos de la Excalibur, pero otra cosa era sostener una de las 4 espadas sagradas más poderosas. El chico había combatido con ellas y las había derrotado, a las 3. El chico era raro, era totalmente compatible con las espadas y no las quería, era un portador natural de reliquias de la iglesia y repudiaba a la iglesia, todo quizá y porque había sido capturado por ángeles caídos, también estaba el hecho de que su hermana adoptiva había sido expulsada por la iglesia cuando había cometido un acto de traición, basado en las enseñanzas de la iglesia. Por lo contado por parte de Irina y Zenobia, el chico les había dado cobijo sin pedir nada a cambio, no les preguntó mucho acerca de sus acciones o su misión, incluso después de salvarlas de aquellos demonios. Parecía a simple vista que el chico tenía algo de conocimiento del mundo sobrenatural. Griselda había querido preguntarle más, pero el chico tan pronto como había despertado se había ido, había tomado a su hermana menor y se había ido. Les había dejado la casa y almuerzo para algunos días, Griselda y las chicas se sentían extrañas, su misión había terminado, habían recuperado las espadas, pero querían llevarse a Issei para que fuese examinado por la iglesia. Aún así, este las había logrado derrotar y no podían irse. Habían hecho una apuesta y habían perdido. Su honor como espadachín las mantenía atadas en dicha casa. Habían perdido una pelea portando una espada. En el tiempo que estaban en la casa de Yolou Issei, ni Irina ni Zenobia o Griselda perdían el tiempo, entrenaban duramente, Zenobia e Irina, a diferencia de Issei, no podían portar todas las Excalibur, podían sostenerlas, pero usar sus poderes era otra cosa, ellas solo podían entrenar usando a la Excalibur Destrucción o la Mimic, Griselda entrenaba usando una de las espadas de repuesto de las chicas. Aunque podía usar el guante dado a ella por la sede del Vaticano, no podía hacer algo tan tonto como para ponérselo para algo tan banal como practicar, ese guante era un tesoro de la iglesia, era una pertenencia de cierta serafín y no podía ser usado así como así para cualquier cosa, por lo que Griselda había optado por entrenar con una espada de repuesto. Luego del entrenamiento y tomar un baño, Griselda había recibido una llamada. La CD preguntaba por su situación, por lo que Griselda había dado un reporte, cosas como una apuesta habían quedado fuera del reporte, ella había dicho que se habían quedado para vigilar al portador natural de las espadas sagradas. Griselda recibió nuevas órdenes, tomar las espadas sagradas y regresar a la sede del Vaticano, iba a haber un descenso. Se requería de ella y las espadas para dar buena cara a los seres que descenderían.
Si no podían traer al chico portador lo harían más tarde, había que regresar. Dicha orden tenía levemente sorprendida a Griselda. Ella tenía un margen amplio de tiempo para actuar y traer al portador de las Excalibur, también para traer las espadas, por lo que dicho acontecimiento de descenso debía de ser algo imprevisto, algo debía de haber hecho a los superiores cambiar los planes de Griselda. La llamada terminó, las chicas que estaban en sus cosas fueron llamadas por Griselda, Irina y Zenobia hacían sus deberes, incluso estando en el extranjero tenían tareas, que aunque normalmente no serían hechas por estar buscando las Excalibur, ahora que ya las habían encontrado, dejando fuera a la Excalibur Blessing, tenían tiempo para gastar en dichos deberes. A las 2 se les informó que habría que regresar y que debía de ser lo más pronto posible. No se les fue explicado todo, ya que las órdenes se les había dado a Griselda, ellas simplemente debían de obedecerlas. Las chicas asintieron, no sabían muy bien cómo explicárselo a Issei, pero aún así tenían que regresar. ¿Pero esto bien, hermana Griselda? Si nos vamos ahora no lograremos nada con Issei-kun, él ya ha sido atacado antes por los caídos, si nos vamos ahora no podremos convencerlo de venir con nosotros, le decía Irina. Griselda tenía sus dudas, después de todo, irse sin haber arreglado nada, incluso después de haber visto lo que había visto sobre el chico, ese halo dorado en su cabeza. ¿Podría ser mejor llevárselo por la fuerza? No podrían hacer tal cosa, podrían enemistar más al chico con la iglesia, y él podría dejarlas fuera de combate nuevamente con ese extraño poder. Habían pasado muchas cosas en poco tiempo para el dúo de exorcistas, y para Griselda el irse sin arreglar las cosas no era buena idea. La puerta del tercer piso se abrió, Griselda podía darse cuenta incluso estando en el cuarto con las chicas. Tendremos que preguntar una vez más a Issei-kun, si no viene con nosotras tendremos que irnos sin importar qué, les dijo Griselda. ¿Qué dicen? ¿Que se tienen que ir? Les preguntó el castaño, el trío de exorcistas asintió, tenemos nuevas órdenes, hay algo en lo que debemos de estar presentes, por eso te pedimos que vengas con nosotras, si no vienes, no sé cuándo tengamos oportunidad nuevamente, le dijo Griselda. El castaño negó con la cabeza. Lo siento, pero eso no es posible, en este momento estoy algo ocupado. Tengo muchas cosas que hacer, por lo que no puedo acompañarlas, como ven, tengo una vida que vivir, aparte de la escuela tengo mis propios asuntos, así que tendré que negarme a su caprichosa invitación. Griselda parecía levemente molesta con la decisión que había tomado Issei, pero ahora mismo no podría obligarlo a ir con ellas. Tendría que regresar al Vaticano y explicar todo lo sucedido para que se la enviasen una misión especial para traer al chico Yodou Issei. Ella solo esperaba que no hubiese un gran problema, el chico podría ser atacado nuevamente por los ángeles caídos, solo esperaba que se pudiese defender tan bien como lo había hecho en su contra. El castaño le sonrió a Irina, vaya que tienen una vida muy complicada, ¿no es así? Viajar de un lugar a otro todo el tiempo, le dijo a la castaña. Issei subió al cuarto piso y regresó con la maleta que había tomado de Griselda. En ella probablemente había ropa y los documentos de esta. Allí están tus cosas, aunque me hubiese gustado verlas más tiempo con esas ropas que tanto le hacen bien a mi alma, les dijo bromeando a las chicas, las tres llevaban ropas bastante reveladoras, tops y licras, tenían los abdómenes y piernas así como los hombros al aire libre, cosa que regularmente eran tapados con ropas de la iglesia. Griselda llenó su rostro con un color rojizo, no por vergüenza, sino por enfado, su cuerpo debía de ser cubierto por un hábito de monja, no por esas ropas desvergonzadas. Luego de devolver la maleta a Griselda, el castaño salió por un momento del cuarto de las chicas y regresó con más ropa, ahora les había traído unos vestidos de una pieza, uno azul oscuro y otro morado, vestidos que eran bastante conservadores, ya que cubrían hasta por debajo de las rodillas, un poco más de ropa que guardaban bien los cuerpos de las chicas. Parecía ser que las chicas solo habían vestido de esa forma porque estarían frente de la presencia del castaño, un deleite solo para la vista de este, o al menos eso pensó de mala gana Griselda. Ya que las chicas tenían que regresar lo más pronto posible, el tiempo no se hizo perder, Griselda se cambió a un hábito de monja e Irina y Zenobia usaron los vestidos obsequiados por Issei, ellas alguna vez tuvieron la duda de cómo era posible que el castaño supiese sus medidas, pero luego de que les siguiese dando ropa lo dejaron de lado, quizá y simplemente lo había adivinado. A la salida de su casa, Irina lo miraba dubitativa, ella no quería irse sabiendo que Issei no tendría nada que ver con ellos si no aceptaba visitar la iglesia. Issei-kun, tú sabes, nosotros en la iglesia no somos malos, ¿sabes? Le dijo con un leve tartamudeo.
Deja eso, Irina, no pienso cambiar mi punto de vista sobre la iglesia. Le dijo el castaño con leve molestia, lo que hizo a Irina bajar levemente su cabeza, luego Issei le sonrió y tiró de ella abrazándola por el cuello, justo como lo harían un par de amigos. Pero eso no quita el hecho de que sigas siendo mi amiga, además de que me hiciste prometer que abriríamos juntos una panadería. ¿Cuál era la otra cosa que me hiciste prometer? Lo tengo justo en la punta de la lengua, le decía Issei sarcásticamente, lo que obviamente daba a entender que sabía la respuesta. Irina abrió grandes sus ojos de una leve sorpresa. ¿Tú, Issei-kun, recuerdas nuestra promesa? Preguntó Irina incrédula. El castaño le sonrió, sobre cómo continuaríamos nuestro juego del doctor y la paciente. Creo que ya la cumplimos hace días, le dijo sonriente el castaño, haciendo alusión a que él había tratado sus heridas mientras ella estaba desnuda, justo antes de que Asia la sanara. Irina se sonrojó. Eso no, idiota, me refería a la otra. Oh, ¿te refieres a tomar responsabilidad por ver tu cuerpo desnudo? Buearugmut. Irina tapó la boca de Issei con ambas manos mientras su cara se ponía roja como un tomate. Cállate, no necesitas decirlo en voz alta. Oh Dios, perdona a este chico pecador, dijo Irina mientras silenciaba al castaño. Luego del acto de ambos chicos, Griselda se despidió del castaño. Nos vemos, Yodou Issei, en algún momento regresaremos, debemos de terminar lo que empezamos. Le dijo con calma y una cara tranquila y fría. Está bien, simplemente recuerda que perdiste ante mí, será mejor que el que te vayas no sea una excusa para faltar a tu palabra, además de que si alguien más de la iglesia me contacta no los veré como aliados, serán tan enemigos para mí como los ángeles caídos, les dijo a las chicas. Zenobia era la que menos se sentía cómoda con las despedidas, pero aún así sintió que debía de decirle algo. Después de todo, cuando las cabras demonio las habían casi matado, el único que había llegado a salvarla había sido él, quien había respondido a sus rezos había sido el castaño. Aunque Zenobia tenía una falta grande de sentido común acerca del mundo normal, aún sabía lo que era una deuda y la amistad. Ella podía sentir que incluso si Issei casi le cortaba la garganta lo había hecho como un simple farol. Después de todo, la hoja de la espada no había hecho nada más que arañarla. De hecho, ella misma se arrepintió de sus acciones tiempo después, mirando cómo es que Asia Argento en realidad no era nada como una paria o bruja. Yodou Issei-san, creo que te debo una disculpa por lo pasado, dijo Zenobia. Issei sonrió algo sarcásticamente. No me debes nada, si te disculpas ahora conmigo en el cumplimiento de tus creencias probablemente te conviertas en una hereje, tan solo recuerda no actuar tan imprudentemente. No todos los días quien tenga su hoja en tu garganta será un tipo tan calmado y genial como yo que solo disfrute de garabatear en tu cara, le dijo con tranquilidad. Un sentimiento de camaradería se inundó en el interior de Zenobia. Zenobia sonrió. Ya veo por qué Irina te aprecia tanto, eres muy buena persona, Issei-san, quizás sea por eso que puedes portar las Excalibur, seguro que eres la reencarnación de algún santo, le dijo con una sonrisa. Issei, puedes llamarme simplemente Issei, mis amigos me dicen solo Issei, le dijo el castaño guiñándole un ojo. Zenobia no entendió pero igual le regresó el guiño. Espero que nos volvamos a ver pronto, Issei-kun, le dijo Irina. Las chicas se subieron a un taxi antes de partir. Irina en el taxi se veía levemente decaída por la apresurada despedida. Y dime, Irina-san, ¿cuál es la promesa que aún tienen que cumplir Yodou-san y tú? Le preguntó Griselda. Irina recordó su discusión con Issei y su cara se ruborizó. Hermana Griselda, una señorita no cuenta sus asuntos personales, le dijo la castaña con un puchero. El castaño fuera de la caza sonrió sarcásticamente. Vaya, se fueron bastante más rápido de lo que pensé, será un desperdicio que se marchen. Después de todo, tendremos que vernos muy pronto, dijo con tranquilidad. Seguaira Agares, heredera del clan Agares, había ido a la escuela con tranquilidad, se había tomado el tiempo durante sus clases para calmar su alocado corazón, no había tenido mucho tiempo para calmar su corazón mientras Yodou Issei estaba cerca de ella. Después de todo, por alguna extraña razón, mientras ella estuviese cerca de él, sus mejillas se tornarían levemente rosadas y su corazón palpitaría levemente más rápido, razón por la que regularmente ladeaba su cabeza con un thump, para que su expresión avergonzada o fuera de lugar no fuese vista. Luego de llegar a la escuela, Seguaira había puesto sus sentimientos en orden y había calmado su inquieto corazón. Concentrarse en las clases le había ayudado un poco.
Seguaira, después de lo sucedido, tenía planeado hacer una visita al clan Citri, debía de saludar más cortésmente a la heredera de dicho clan y proponer el cambio de piezas. Después de todo, ella como una señorita, había expuesto su parte más importante ante un hombre, por lo cual, ya no podría dejarlo ir, su parte más privada no podía ser vista por nadie más que se fuese a casar con ella, ahora que el castaño incluso la había masturbado ya no podría dejarlo pasar por alto. Seguaira ya se dirigía a la sala del consejo estudiantil, cuando fue abordada por Rías Gremory. Ella la había estado buscando luego de clases, pero Seguaira había salido en cuanto tuvo oportunidad, ya que Sona Citri se había ausentado de las clases después del almuerzo. Iría a visitarla a la sala del consejo. Rías le hizo un ademán con la mano para que Seguaira le prestase atención. Seguaira volteó a ver a Rías, su corazón se encontraba de buen ánimo. Después de todo, estaba casi segura de que la tranquila y serena Sona Citri optaría por un intercambio de vasallos si ella ofrecía un vasallo y varios bienes materiales más como compensación. ¿Qué pasa, Rías? ¿Tienes algo que decirme? Le preguntó Seguaira. Rías asintió. De hecho sí, he recibido algo de información del inframundo que creo que es necesario que sepas, le dijo Rías con una cara seria. Seguaira ladeó una ceja. Habían pasado un día desde que Issei le había contado lo sucedido en el inframundo. ¿Sería que había pasado algo más y que debía de enterarse? Seguaira miró por el camino hacia el consejo estudiantil, pero pensó que ir con Rías tenía más prioridad. Ella era su mejor amiga después de todo. Agarea-san, ¿acabas de salir de clases? Pero qué bueno que aún no se ha marchado, dijo una voz dulce y calmada. Era la voz de una de las rivales de Seguaira. Le pertenecía a la otra rubia hermosa que regularmente se veía alrededor de Issei. Argento-san. ¿Es que pasa algo? Justo ahora iba a ir a hablar con mi amiga Rías, le dijo la rubia a la rubia. Asia saludó a Rías bajando su cabeza levemente en respeto, justo como lo hacen los Koujais en la escuela. Como Rías consideraba a Asia una amiga, por el hecho de que ella había sanado a sus vasallos y a ella en el pasado, no le agradaba mucho que la rubia usara mucho las formalidades con ella. Asia miró a Seguaira. No es la gran cosa, si estás ocupada puede ser en otro momento, aunque es un mensaje de Issei-san. Como no cargamos nuestros móviles anoche no pudo mandarte un mensaje, así que antes de que se fuese después del almuerzo me pidió que te diese un mensaje si te encontraba después de clases. Seguaira se cruzó de brazos. Fump, ni siquiera puede darme un simple mensaje él mismo, vaya tonto, pero bueno, nada pasará con que me des el mensaje tú misma, le dijo Seguaira como si le permitiese hablar a una plebeya. Asia asintió. Está bien entonces. Issei-san dijo que necesita tu ayuda para hacer algo importante esta noche y probablemente las que siguen después de esta, así que quería saber si podías visitarlo más tarde, además de que dijo que sería bueno que Seguaira-san trajese un cambio de ropa por si se hacía muy tarde y no podía regresar a casa, le dijo la rubia Argento a la rubia Agarias. Las caras tanto de Rías, como de Seguaira se iluminaron con un rojo brillante, en Seguaira por escuchar que le estaban pidiendo ayuda en la noche y que trajese un cambio de ropa en caso de que no terminasen, y en Rías, quien probablemente había entendido lo mismo que Seguaira y pensaba que ésta había logrado un amorío secreto o algo así. Tonto, ¿cómo se atreve a pedirme algo así?, gritó Seguaira dentro de sí misma. Dentro de Seguaira había una mesa con varias Seguairas presentes, la Seguaira fría, la Seguaira divertida, la Seguaira otaku y la más reciente, adición a la mesa de Seguairas chivis, la Seguaira atrevida. Todas gritaban con un kia mientras la Seguaira fría y seria trataba de mantener su cara lo más imperturbable que podía. Seguaira miró a Asia. ¿Te dijo que es en lo que necesitaría ayuda? Le preguntó Seguaira, pero Asia negó con la cabeza. Seguaira bufó en desaprobación. Su cara había recuperado rápidamente su color natural utilizando toda su fuerza de voluntad. Seguramente es una tontería, si tengo tiempo más tarde me tomaré la molestia de verificar qué es lo que quiere ese tonto, dijo Seguaira con una cara seria pero con las mejillas levemente enrojecidas. Asia asintió y se despidió del tubo de demonios. A Rías casi se le cae la quijada. Seek-chan, ¿será que tú y Issei-san han hecho eso? Casi le pregunta Rías a su amiga de la infancia, pero terminó absteniéndose ya que estaban en los pasillos escolares, así que tuvo que esperar a que estuvieran en el cuarto del club del ocultismo. Rías se aseguró de que solo estuviesen ellas dos. Como aún era temprano, prepararían sus cosas para el entrenamiento con el clan Citri. El entrenamiento comenzaría luego de que el encargado del clan Citri regresara de llevar a Asia a su casa. Esos podían ser cualquiera de las piezas de Sona.
Rías moría de ganas por preguntarle a Seguaira por qué es que el novio de su mejor amiga tenía ese tipo de confianza con ella, quizá y estuviesen cometiendo un engaño a su mejor amiga, quizá, ya que Seguaira no sería capaz de hacer algo así. También estaba el raro caso de que el novio de su mejor amiga y Seguaira simplemente se fuesen a ver para hacer algo como armar uno de esos juguetes de robots de los que Seguaira era fanática. Rías se deshizo de sus pensamientos, había cosas más importantes sobre las cuales hablar con Seguaira. Rías se encargó ella misma de preparar algo de té, colocó unos bocadillos en una bandeja, le sirvió un poco a su mejor amiga y dejó que se sentase en uno de los cómodos sillones del cuarto donde estaba el club del ocultismo. Escucha, Seguaira, hasta ahora no habíamos mencionado nada, pero hay cosas que han pasado en el inframundo. Rías dio un sorbo a su té, la facción de los viejos Mao seguramente se está moviendo, los demonios que han atacado tan constantemente, esos demonios con forma de chicas que se vuelven cabras humanoides han recibido una especie de mejora, ahora mismo son capaces de pelear usando poder sagrado, aunque no lo son todas, algunas de ellas son capaces de usarlo. Hace poco más de una semana hubo un incidente en el inframundo, la hija de la casa Fénix fue atacada en la ciudad de Lilith en el inframundo y con todo y su poder de regeneración casi es asesinada. La información que había obtenido Rías por parte de su familia era solo la información necesaria, no se le había dicho más porque no era necesario que supiese más. Rías apretó un poco su pecho, de hecho, el asunto con la facción de los viejos Naos se ha priorizado por encima de todo, ya sabes que atentan seguidamente contra la paz del inframundo, pero esta ocasión ocurrió algo que no se podía esperar de ningún tipo. Entre los guerreros que aparecieron para pelear contra las cabras, había alguien que no era de ningún clan demoníaco y, Rías apretó su mano en su pecho, se veía que le afectaba tener que dar ese tipo de información. Seguaira acomodó sus lentes, entonces es verdad, dijo con clara conmoción controlada. Rías miró a Seguaira un poco confusa. Es verdad que el Sekirutei apareció y peleó contra Leviatán-sama, dijo Seguaira, ella, así como miles de chicas en el inframundo idolatraba a la única Mao actual, a la única chica que vivía con todo lo que tenía y la mayoría del tiempo iba a su propio ritmo, un ejemplo para las chicas demonios, ella admiraba a la Mao Leviatán Serafal. Seguaira. ¿Es que sabes lo que ha pasado? ¿Pero cómo? Le preguntó Rías, era algo que no se había dicho a nadie, de hecho el contarle lo sucedido a Seguaira era algo que no era obligatorio, pero los hechos contados el día anterior la habían hecho tomar una decisión. Según sus vasallos, así como los de Sona, en la ciudad habían aparecido algunas cabras demonios, cabras que habían atacado a el novio de su mejor amiga. Según el mismo Issei, él había salido victorioso de dichos combates gracias a sus inventos y que las cabras no eran de las más fuertes, pero que pronto no sería capaz de hacerle frente a las cabras. Rías estaba más que sorprendida con el hecho de que el novio de Sona se hubiese cargado a 4 cabras él solo, cuando el clan de Sona y ella no pudieron con una sola. Joder, que si le hubiesen dicho el monstruo que era Yodou Issei lo hubiese pensado 2 veces antes de cederlo a su mejor amiga, seguramente sería una pieza poderosa en cualquier equipo de demonios, joder que había acabado con 4 cabras él solo y sin ningún tipo de poder demoníaco. Rías había tenido la oportunidad de ver las fotos de los cadáveres del grupo de cabras, habían muerto miserablemente. Alguna que otra vez Rías se preguntaba cómo es que lo habían capturado los ángeles caídos. Seguaira miró a Rías, la información que estás queriendo darme, seguramente es la misma que ese tonto ya me contó anoche, he de suponer que si Trisan se la contó, por lo que tuvo la cortesía de decirme lo que creía correcto, le dijo Seguaira con una cara levemente fría. El porqué era simple, un chico que no era un demonio le había dicho cosas tan importantes y su mejor amiga no lo había hecho. Rías sacudió levemente la cabeza. Ahora comprendía por qué es que Seguaira se veía tan calmada, ella ya sabía lo que ella misma le iba a contar. Rías suspiró levemente. Seguaira, ¿lo ocurrido no te parece raro? Justo ahora el haberte revelado la información es algo fuera de mis órdenes, seguramente el tío Agareas ha querido revelarte la información él mismo, pero no es posible decirla por un círculo mágico o alguna de las comunicaciones convencionales. Seguaira ya lo había pensado, ella entrecerró los ojos, entre los clanes de demonios hay un espía después de todo, por lo cual la información no puede ser repartida por todos los clanes, le dijo Seguaira. Rías asintió. Alguien debió de estar dando información sobre las reuniones de los demonios nobles. Según las especulaciones de Yodou Issei estamos bajo ataque.
Él cree que están atacando el territorio de Kou debido al hecho de que en él hay dos herederas de clanes nobles, dos herederas emparentadas con los Maous. Decidí compartir la información porque eres una de las demonios herederas de un clan en esta zona. Seguaira, mi clan y el de Sona van a entrenar, ¿qué hay de ti y tus vasallos? Le preguntó Rías. Seguaira negó con la cabeza, mis vasallos no son del tipo pelea directa, a excepción de Alivian, cualquiera de ellos sería asesinado por las cabras, ellos son más del tipo táctica y técnica, aún así, los he mandado a entrenar a lugares diferentes para que se hagan más fuertes, a Alivian en especial lo mande al territorio del rey dragón Tamín, él entrenará con algunos dragones por un par de meses para hacerse más fuerte. Yo por mi parte, he estado entrenando mi magia desde el encuentro con esas asquerosas cabras desde que las vimos en el territorio de Sairaold Bael. Ya sabes que no me gusta perder, dijo Seguaira con una cara molesta. A diferencia de ti, no resalto mucho en el combate directo, por lo que he entrenado mi magia y otras aptitudes en solitario, por lo que no creo que sea muy conveniente entrenar con ustedes, no somos tan compatibles fuera de los ataques mágicos, tú resaltas con tu poder de la destrucción y Citrisan resalta con el elemento acuático, por lo que yo solo podría entrenar mis hechizos en solitario o mis técnicas con el manejo del tiempo o las sombras. Por lo que daría lo mismo si entrenamos juntos o separados, le dijo la rubia a la pelirroja, rechazando su oferta de entrenamiento. Rías sonrió, ella era del tipo que trataba de mejorar en equipo, pero Seguaira era de las que podían avanzar incluso en solitario. No es que Seguaira no fuese a pelear en equipo o no, era solo que ella podría avanzar ella misma. Está bien, Seguaira. Sé que tú tienes tu forma de hacer las cosas, no te pediré que entrenes con nosotras, pero tampoco quisiera que te enfrentes a una de esas cosas en solitario, si aparece una de esas cosas pide ayuda. Seguaira se acomodó las gafas, sé que tan fuerte es el enemigo, también lo peligrosos que son, no sé qué pienses de mí, pero conozco mis fortalezas más que nadie, no pelearé si no puedo ganarles, no es un waiting game. Seguaira miró su celular para ver la hora, se la habían pasado hablando un rato, así que pronto se haría un poco tarde, Seguaira aún tenía que ir a su casa. Rías que la miraba adivinó los pensamientos de Seguaira. ¿Se te hace tarde para tu cita, Seguaira? Le dijo con un poco de burla, Rías no sabía de dónde había sacado ese tipo de actitud, seguramente se le había pegado un poco de Akeno quien seguidamente se burlaba de ella. Seguaira se ruborizó un poco, no seas idiota, no es una cita, ese tonto simplemente me ha pedido que lo ayude con algo, seguramente es alguna estupidez, pero, Seguaira se cruzó de brazos mientras volteaba un poco la mirada, pero ese tonto me ha ayudado un par de veces, así que al menos puedo ver en qué necesita ayuda. Rías volvió a sentir ese yunque en su estómago, joder que Seguaira se veía jodidamente linda cuando se ruborizaba, joder que le habían robado el corazón, y joder que podría romperse si no se trataba el asunto de la manera correcta. Antes de que Seguaira se fuera, Rías se acercó a su mejilla. Seguaira, sé que te gusta Yodoui Seisan, pero debes de estar al tanto de algo, él es muy especial para Sona, si no, ¿cómo crees que lo mantendría cerca de ella sin que lo hubiese convertido en un demonio? No debes de subestimar el aprecio que le tienen en el clan Citri, ya que tu corazón es quien lo busca, debes de prepararlo para cualquiera de los casos, ¿ok? Le dijo Rías. Seguaira levantó una ceja, las palabras de Rías obviamente tenían mensajes ocultos. La tarde pasó, Seguaira fue a su casa por una muda de ropa, también por sus libretas de las clases de mañana, no era como si de verdad estuviese pensando en pasar la noche en casa de Issei, es lo que se decía mientras guardaba su cambio de ropa y revisaba qué ropa interior llevaba puesta. Cuando Seguaira llegó a la casa de Issei, ya eran alrededor de las 4 de la tarde, ella sabía muy bien dónde era su casa debido al hecho de que había venido a devolverle anteriormente su permiso para conducir. Luego de tocar algunas veces el timbre, quien fue a recogerla fue la rubia Argento, como de costumbre cargaba una sonrisa en su cara al recibirla, sonrisa que secretamente perturbaba a Seguaira, ella no podía sonreír con la misma brillantes que hacía Argento, por lo que ver cómo le obsequiaba dichas sonrisas al castaño y ver cómo éste se las devolvía la mantenían levemente inquieta. Así guió a Seguaira hasta el tercer piso donde estaba Issei sirviendo la comida, con solo verlo sonreír al recibirla, las mejillas de Seguaira se sonrojaron levemente, con solo verlo, los recuerdos de lo sucedido en su bañera se refrescaban. Llegas a tiempo para comer, Seik-chan, le dijo el castaño con una sonrisa, Seguaira quiso decir algo, cualquier cosa, pero su agitado corazón no la dejó, un simple fump, fue lo que salió mientras desviaba la mirada.
La comida de Issei habían sido caldo de carne con verduras, arroz, fruta picada y jugo de frambuesa. Como siempre, Seguaira estaba enfadada con las habilidades culinarias del castaño. ¿Cómo era posible que él cocinara más rico que su chef profesional? Se decía la rubia. Luego de eso, el castaño le dijo a su hermana que podía realizar sus deberes, que ahora pasarían a lo que ya le había mencionado, que si necesitaba algo subiese. Luego guió a Seguaira al cuarto piso. El corazón de Seguaira daba saltos con cada escalón que subía. Si se habían dejado a Asia Argento detrás, ¿era porque iban a hacer algo solo ellos dos? Cuando los pensamientos de Seguaira comenzaban a divagar, vio cómo el castaño llegaba a su objetivo. Seguaira levantó una ceja. Lo que tenían enfrente era puerta de color negro, parecía como si fuese metálica, pero no se podía saber con certeza. La razón del desconcierto de Seguaira era porque el castaño había introducido un código de al menos 10 dígitos en un pequeño tablero digital al lado de la puerta. Cuando los números fueron introducidos, Seguaira pudo notar como 3 grandes sonidos parecidos a seguros metálicos hicieron clic-clac, dando a entender que el seguro de la puerta se había abierto. Así como lo había supuesto Seguaira, la puerta se abrió. Era una puerta algo gruesa, de al menos 5 centímetros de grosor, sin bisagras. Era una puerta con lo que parecía un sistema giratorio anclado a la pared, lo que quería decir que la puerta estaba fijada a un mecanismo aún más fuerte para impedir el paso. ¿Pero qué es lo que escondía detrás? Pasa Seek-chan, bienvenida a mi laboratorio, le dijo el castaño antes de dejarla pasar. Con mucha curiosidad disfrazada con un semblante serio, la rubia Agareas pasó al laboratorio del castaño. ¿Qué clase de laboratorio podría tener un estudiante de preparatoria? Más bien, ¿por qué es que el castaño tenía uno? Se preguntaba la rubia. Dentro del cuarto, se podía ver una habitación blanca de gran tamaño. Seguramente era la mitad del cuarto piso entero. El laboratorio debía de ser del tamaño de 2 casas normales japonesas. Seguaira dio unas cuantas vistas a todos lados. Mirando las cosas dentro, se sorprendió al ver que una pared entera estaba cubierta con un pizarrón, con alguna fórmula que no podía siquiera interpretar con su conocimiento. Había varias mesas de investigación con algunos utensilios usados para combinar o almacenar líquidos, vasos de precipitado o tubos de ensayo. Había algunas cosas que estaban siendo calentadas con algún tipo de flama de color verde, la cual era alimentada por alguno de los tanques de gas, tanques que parecían ser reforzados y de un color rojo con la clara impresión en pintura que indicaba alto peligro. Había algunos contenedores sobre algunas mesas. Estos estaban en una máquina que estaba girando a una velocidad lenta pero que no se detenía. Seguaira miró algo que le llamó la atención. Sobre una de las mesas había algo que captó por completo su atención, con forma de guantelete conectado con varios cables. Lo que parecía la cáscara de un brazo estaba conectada a una pequeña computadora. Seguaira no podía no saber lo que era el recambio de la parte de un traje de poder. Un traje usado por los militares humanos para mover cosas de gran peso. Los usaban para mover cosas que una sola persona no podría mover. El traje de poder es un exoesqueleto que recubre a los encargados en el área de los militares de mover objetos de gran tamaño, cualquier tipo de carga. En pocas palabras, era un mecha. Seguaira había tratado de convencer a su padre de conseguir uno de esos cuando los vio en las noticias. Los demonios se mantenían al tanto con el poder militar de los humanos, y cosas como los trajes de poder habían sido investigados por los demonios. Eran algo inservibles para los demonios, ya que ellos eran al menos el doble de fuertes que un humano normal, además de que podían entrenar para ser aún más fuertes, y cualquiera en un clan con la pieza de torre era tan fuerte como un traje de poder usado por los humanos, con la ventaja de que eran jodidamente más rápidos. Pero aún así, un otaku de los mechas como Seguaira no dejaría pasar algo como eso. Los ojos de Seguaira brillaban. Los trajes de poder no eran algo nuevo, el ejército humano los había desarrollado hacia ya varios años, pero eran grandes y estorbosos, por lo cual necesitaban una gran cantidad de combustible para moverlos, además de que estaban llenos de cables estorbosos. Pero hasta hace un par de años que los trajes de poder habían sido más rentables en su uso. Desde que cierta compañía humana había aparecido y revolucionado la tecnología, los trajes de poder se habían vuelto más chicos, habían pasado de ser del tamaño de un gorila adulto y fornido, al tamaño de un oso. Habían sido remodelados por dicha empresa, además de que habían reducido el gasto de energía, por lo que se habían vuelto una mejor opción que los antiguos trajes de poder. En pocas palabras, eran mechas geniales. Con ojos brillantes, Seguaira miró a Issei.
Ella sabía lo que era, pero aún así le preguntó, tonto, eso es lo que creo que es, le dijo con sus ojos brillantes. Issei le sonrió, es la parte del brazo de exoesqueleto de un traje de poder, sí, como ves, eso es lo que es, le dijo con una enorme sonrisa. Seguaira casi grita de emoción, cosa que no se permitió. Debía de guardar la calma, ella había querido poner sus manos en un traje de poder, pero no había tenido la suerte. Incluso su padre no hubiese podido entrar en una base militar y comprar uno de esos, sin importar cuánto dinero tuviese, se necesitaban de conexiones para hacerse de uno de los trajes de poder. Seguaira estiró su mano como si quisiese tocar el guantelete, aún así no lo tomó, ella volteó a ver a Issei como si quisiese obtener su permiso, después de todo estaba en la casa de Issei y eran sus cosas como fuese que hubiese obtenido dicho guante del exoesqueleto. Adelante Seed-chan, aunque creo que te sería imposible usarlo, solamente es el guante, le dijo el castaño con una gran sonrisa, este se movió a un cajón enorme, de por lo menos 3 metros de altura y 2 metros de ancho, luego oprimió varios botones en una pequeña caja, Seguaira dedujo que era un sistema parecido al sistema de una caja fuerte. Luego de marcar al menos 20 números diferentes, el castaño acercó su ojo a un lector de retina, su iris fue escaneado y el sonido de un seguro fue escuchado siendo abierto. La caja no era demasiado en volumen, tenía dimensiones anchas, pero era de apenas 1 metro en volumen, la puerta de la caja subió, como si fuese una cortina metálica, luego se deslizó sobre la misma caja para dejar ver el interior. Dentro, como si fuesen piezas de ajedrez en una caja con comisuras de terciopelo, varias piezas de un exoesqueleto estaban acomodadas. Unas pequeñas escaleras que ascendían a un pequeño asiento en el centro del exoesqueleto se acomodaron desde el mismo exoesqueleto. El castaño la miró, su cara tenía una enorme sonrisa. Sabía que notarías de inmediato el brazo del exoesqueleto, una mecha otaku como tú no me decepcionaría Seek-chan, le dijo con calma. Las miles de preguntas acerca de por qué tenía algo como eso no habían importado de inmediato. Seguaira avanzó hasta estar frente al exoesqueleto, su enorme impresión no fue ocultada esta vez, parecía un chiquillo mirando regalos de Navidad luego de que unos padres le dijesen que fueron traídos por Santa Claus. Una cara de inmensa ingenuidad y asombro. El castaño le guiñó un ojo. ¿A qué es genial o no? ¿Es de verdad si estabas pensando que era hecho con cajas de huevo y cables? Le dijo sarcásticamente. Seguaira recuperó su cordura como pudo. ¿Me has llamado para mostrarme esto? Le dijo al castaño, y se ladeó varias veces su cara. Sabía que lo notarías al ver el brazo del exoesqueleto, y eres mi super mejor amiga Mecha Otaku, por lo que no había razón para ocultártelo, pero la razón de haberte traído aquí hoy es porque necesito tu ayuda. La cara sonriente del castaño fue cambiada por una con seriedad. Quiero que tú y yo. Seguaira escuchó lo que el castaño le dijo y abrió grandes sus ojos. La prisa por ver el mecha en la caja se disipó de inmediato. La semana pasó volando para los clanes Gremory y City, habían entrenado, estudiado, hecho uno que otro contrato. Habían mejorado un poco sus habilidades, en realidad muy poco, lo que habían mejorado bastante más eran las tácticas usadas en un combate, mejorar su movilidad y sus reflejos era en lo que habían trabajado, después de todo, las cabras eran especialistas en velocidad y combate cuerpo a cuerpo, si mejoraban incluso un poco en sus reflejos debería de ser posible esquivarlas y llevar a cabo uno que otro plan para actuar y no ser solamente costales de box andantes para las cabras. Por sugerencia de Issei, Asia había ido a ayudarles todos los días para sanar sus dolencias si alguno se lastimaba en el entrenamiento, acción que fue altamente agradecida por los clanes de Rías y Sona, si podían entrenar con un poco más de margen para sus entrenamientos de combate tendrían mejores resultados, aún así, uno no podía decir, voy a entrenar duramente, poner una canción y vivir una secuencia de entrenamiento como en las películas de Rocky Balboa, por lo que sus entrenamientos apenas sí dieron resultados, pero la diferencia se podía notar. El día viernes, era un día especial, era el día en que los padres podían ir a la Academia Kou en un evento donde estos podían ver el progreso de sus hijos. Para ver a su hija, Lady Citri había ido a la escuela, usualmente ella no saldría del inframundo, no le importaba mucho ver el desempeño de su hija, seguramente estaría en la cúspide, en lo más alto de los estudiantes, además de que hubiese tenido vídeos, fotos y relatos por parte de Serafal, sí, eso sí ella hubiese venido, pero su hija mayor no podía asistir, su hija mayor estaba muerta, por lo que ya no podría asistir a ese tipo de eventos, para demostrar un poco de empatía al desempeño de su hija menor, Lady Citri
había asistido, aunque ella era bastante fría y seria, podía darse a una idea de lo que estaría sintiendo su hija menor al haber perdido a su hermana mayor. Generalmente si hija Sona repudiaría las formas públicas de afecto de su hija mayor, pero eso no quería decir que le desagradase su hermana mayor. En realidad Sona admiraba mucho a Serafal, su gran poder, su desempeño y todo lo que había logrado por sí sola eran unas de las cosas que más admiraba, pero como ya había sido comentado, Serafal no podía asistir en sustitución de ella o su esposo. Su esposo en estos momentos debía de estar junto al ejército Sitri, sus hombres más confiables estaban entrenando duramente. Él estaba decidido a ir en compañía del Mao Sithers cuando encontrasen el castillo del Security, quería ayudar en lo que pudiese para combatirlo. Lady Sitri no había visto la cara seria de su esposo en mucho tiempo, él regularmente era calmado y sonreía todo el tiempo, pero había una que otra vez que su semblante cambiaba. Lady Sitri dejó el asunto de Serafal en las manos de su esposo. Ella misma quería arrancar la cabeza del Security, pero sus poderes solo estaban a la par de un demonio de clase alta. Su esposo era quien había heredado a sus hijas el enorme poder demoníaco, él tenía un rango de demonio de clase alta, pero si usaba todo su poder podría ser considerado un demonio de clase superior. Así como lo hubiese hecho su hija mayor, Lady Sitri había cargado con una cámara de vídeo, grabando la clase de su hija, avergonzándola. A un lado suyo, una rubia con una expresión aún más seria que la de Lady Sitri estaba parada, cruzada de brazos. Parecía que la temperatura fuese a caer un par de grados por solo tenerla cerca. Dicha rubia miraba a su hija. La rubia era la viva imagen de Seguaira, o podría decirse que Seguaira era la viva imagen de su madre, quien tenía un semblante parecido, solo que menos frío. Era Lady Agares, esposa de Lord Agares. A un lado de ella estaba Lord Gremory, quien al igual que Lady Sitri, cargaba una cámara de vídeo, grabando la clase y la cara avergonzada de su hija. Las clases habían terminado bien, obviamente su hija no tenía ningún tipo de problema, su conocimiento le bastaba ya para terminar el tercer año de preparatoria. Al ver a Lady Sitri podía ver que tenía un semblante que decía, estas clases ni siquiera pueden enseñarte algo, pero que deficientes, o algo así. El único que tenía un semblante calmado y relajado era Lord Gremory, quien hablaba con Rías mientras ésta se ruborizaba de vergüenza al ser grabada. Pronto apareció un pelirrojo más joven, Lady Sitri y Lady Agareas conocían bien dicho joven era un decir, el hijo mayor de los Gremory tenía cientos de años, pero aún era bastante más joven que Lady Sitri o Lady Agareas. Ese muchacho era el Mao, uno de los Maos del inframundo, alguien que tenía un título como el que había tenido su hija mayor. Por cortesía Lady Sitri y Lady Agareas se acercaron a saludar, era algo de etiqueta. Sithers Gremory era un Mao, a simple vista parecería un modelo del mundo humano, pero en realidad era una de las figuras más importantes. El por qué había venido a un evento como ese era porque quería hablar con su hermana, además que algunas otras cosas que tenía que hacer en el mundo humano. A Lady Sitri no se le dijo más. La madre de Sona, como la de Seguaira, así como el hermano mayor de Rías y su padre, se habían detenido a tener una charla tranquila en el pasillo. No estorbaban a nadie después de todo. Lord Gremory le dijo a su hijo que era hora de su partida, tenía un pequeño asunto que resolver con su esposa, tenían que encontrarse con el novio de Rías, iban a hablar con él y habían decidido encontrarse en algún restaurante de buena clase. Rías se quedaría con su hermano, quien la pondría un poco al tanto y ésta también le daría un poco de información recién obtenida gracias a cierto castaño novio de Sona. Lord Gremory se despidió de las demonios que visitaban a sus hijas y salió del edificio con tranquilidad. Es vergonzoso, ¿de verdad se lo enviarás a Tousama y Kasama? Le decía Asia a su hermano mayor. Este caminaba junto a ella con una gran sonrisa. Por supuesto, ellos quieren verte brillar en clases, le decía con una sonrisa Issei a Asia. Asias, así como Issei, mantenían una buena comunicación con sus padres usando videollamadas, por lo cual, Asia había tenido el tiempo para conocer un poco más a sus padres adoptivos. Ella mantenía llamadas de 10 minutos al día con sus padres adoptivos, contándoles cómo era su día a día en la escuela, así como las clases extras que tomaba con Issei, además de que le contaba que tenía amigos en el consejo estudiantil. Claro, omitiendo cualquier cosa referente al mundo sobrenatural. El castaño pasó caminando al lado de las familias en sus pláticas, cosas como me has avergonzado en clase, y Mouka-sama, como has podido videograbar, se podía oír de las chicas. Lady Sitri miró al castaño quien parecía no haberlas visto. ¿Yodou Issei-kun? Lo llamo Lady Sitri, hacía un poco de tiempo que no se habían comunicado, tenía que saludarlo al menos.
Vaya, pero si no es Lady Citri-san, así que ha decidido visitar a Sona-chan en este día de evento, pero qué grata visita, le dijo el castaño. Cuando este saludó, Lady Agareas, así como el Mahou Scissors voltearon a verlo. Lady Agareas, así como el Mahou conocían el nombre, el Mahou sabía que ese chico había derrotado a Sona en un partido de ajedrez, y que había sido el quien había salvado a su hermana cuando se encontraron con la cabra demonio. Lady Agareas sabía que ese era el chico que había salvado a Seguaira en su encuentro con la cabra demoníaca en el castillo de Sairaol Bael, y que había hecho equipo con ella para matar a otra de esas en el mundo humano tiempo atrás, además de que su hija estaba interesada en volverlo uno de sus sirvientes. Lady Citri había preguntado varias cosas al castaño cuando éste estuvo en su tutela en el castillo Citri, cosas como a qué se dedicaban sus padres y dónde estaban, eran preguntas que Lady Citri ya había obtenido respuesta, así que no le preguntaría de la nada por sus padres, seguramente no podrían viajar varias horas en avión para asistir a un evento como ese. ¿A dónde te diriges, chico? Las clases ya han terminado, Sona y yo íbamos a ir a almorzar algo a un restaurante, ¿no quieres venir con nosotras? Le preguntó Lady Citri. Issei ladeó la cabeza, un evento entre madre e hija debe ser así, además, tengo un asunto que atender con una amiga, por lo que tendré que declinar su invitación. Lady Citri levantó una ceja en duda, ¿habían rechazado su invitación? ¿De la madre de su novia? Y más aún, había dicho que se iba a ir a algún lugar con una amiga. Sona, que estaba a un lado, había hecho la misma acción facial, se notaba que eran madre e hija. Parecía que el ambiente había perdido un par de grados, incluso parecía que comenzaría a hacer frío. ¿Se puede saber a dónde pretendes ir? Digo, creo que tengo un poco de derecho a saber, le dijo Sona mientras se acomodaba las gafas. Claro que puedes saber, Sona-chan, tengo que ir a mi casa, voy a hacer un poco de limpieza, toda la semana me la he pasado trabajando y ha quedado un desastre, por lo que no puedo tener más tiempo desordenado, debo de aprovechar un poco de tiempo antes de que llegue mi amiga. Los ojos detrás de los cristales de Sona y Lady Citri no podían verse, su expresión parecía fría. El Mahou Scissors incluso sudaba una gota de sudor debido al giro de los pequeños eventos. No conocía a Yodou Issei, pero sabía bien que era el novio de Sona Citri, él no sabía cómo eran los humanos con sus relaciones, pero claramente no podría ser así de descarado, o eso pensaba el Mahou, quien no importaba que fuese a pasar, no se metería en esa plática, se quedaría mirando a lo lejos, él le debía dar las gracias por salvar a su hermana menor, pero ni loco se metería entre él y las féminas Citri. Hou, pero mira qué gran gallito tenemos aquí. Así que planeas reunirte con tu amiga en tu casa. ¿Vas a jugar con ella y con Asia Argento también? ¿Es que planeas tener mucha diversión? Le dijo con una cara tan fría como el hielo Lady Citri a Issei. Este levantó una ceja, ¿con Asia? No, ella no sabe de estas cosas, así que regularmente la envío a que ayude a Sona-chan y a Gremori-senpai, han estado ocupados en la semana, así que ella puede serles de ayuda, incluso en las noches cuando regresa escoltada por alguno de los chicos, Asia se queda en su habitación realizando sus deberes, ¿no es así, Asia-chan? Le dijo Issei a Asia, quien parecía estar comprendiendo el ambiente, incluso con su leve ingenuidad cultivada en sus años criada en la iglesia. Una vena imaginaria se dibujó en el semblante de Sona y Lady Citri. Pero pronto se disipó de la frente de Sona. Ella recordó cómo se veía siendo celosa y que Issei también podía poner dicha cara para demostrarle que ella estaba mal. Dime, Issei, ¿es que te han estado ayudando con alguna cosa de la escuela hasta altas horas? ¿O quizá preparas una habitación para tu invitada si es que se va a quedar en tu casa? Le dijo tratando de calmar su voz. Lady Citri miró a su hija, quien mantenía su voz bajo control, como lo debía hacer una señorita, y no dijo nada de lo que le iba a replicar a Issei. En realidad nos quedamos casi toda la noche despiertos en el mismo lugar, pero ¿quieres que te diga qué estamos haciendo aquí en el pasillo? Yo no sé si sea prudente, le respondió el castaño, este miró a los lados, viendo que había estudiantes a lo lejos. Los cristales en los lentes de Lady Citri, así como los cristales en los lentes de Sona, se agrietaron. Esta vez, la temperatura de verdad descendió. Lady Citri sujetó levemente el dobladillo del cuello de Issei y tiró de él al salón que ya había quedado vacío, el salón donde se tomaban las clases de tercer año. Detrás de ella estaba Sona siguiendo a su madre. ¿Eh? ¿Pero qué pasa? ¿Acaso dije algo malo? Preguntó el castaño.
Rías, que había visto todo en silencio, miraba como un poco retirado de ellos. Seguaira hablaba con su madre, todos habían estado en el pasillo, pero un poco separados. Ella y su hermano habían estado un poco juntos al dúo de Citris, por lo que habían visto lo ocurrido. Parece que al novio de Sona-san le va a ir muy mal, le dijo el Mahou Caesars a su hermana menor. Rías masajeaba su barbilla con leve duda. Ella había oído por parte de Slatara que Issei no olía como a indecencia o deseo por otras mujeres. También recordó que le había pedido a Seguaira que lo ayudara con algo. Rías miró a Seguaira y a su madre, aunque ambas tenían semblantes serios, se podía ver cómo se entendían muy bien, quizá y estaban hablando de sus cosas en el clan Agarias. Rías caminó hasta la puerta del salón y entró. Caesars, que miró a Rías hacer tal cosa, se sintió levemente confundido. Ella no era de las chicas que se metían en asuntos ajenos. Por mera curiosidad siguió a su hermana menor. Cuando entró, se colocó al lado de Rías y pudo ver a Lady Citri, así como a Sona paradas frente a Yodowisei cruzando sus brazos, con expresiones serias, mientras que Yodowisei estaba sentado en posición de ceiza. Tenía una expresión en su cara la cual decía no entender lo que estaba pasando. Las féminas Citris voltearon a ver a los hermanos Gremory, quienes tenían expresiones complicadas en sus caras al ver cómo intimidaban al castaño. Por mera curiosidad, Seguaira y su madre, quienes miraron al Mahou Caesars y su hermana menor regresar al salón, también decidieron entrar. Quizá ya había algún evento en el salón y se habían olvidado. Cuando entraron y vieron al castaño arrodillado, casi al borde de las lágrimas, sus semblantes, que regularmente eran fríos, cambiaron a unos de confusión. Oh, Gremory-senpai, Seek-chan, ¿han venido a rescatarme? Por favor, hagan entrar en razón a Sona-chan y a Lady Citri-san. ¿No quieren escucharme? Ya les he dicho varias veces que solo he estado trabajando por las noches. ¿Siguen pensando que soy un indecente?, gimoteaba Issei. Lady Citri miró a Rías y a Seguaira. El Mahou Caesars también las miró, así como Lady Agares. ¿Por qué es que le pediría ayuda a Seguaira? Rías había sido nombrada, pero como había volteado a ver a Seguaira, la atención se desvió a ella. Seguaira, con su cara imperturbable, dio media vuelta y cerró la puerta, luego agregó un poco de magia para hacer una barrera simple. Este idiota no ha hecho nada como eso. Yo he pasado las noches en su casa, ambos simplemente hemos estado trabajando en algo que él me pidió ayuda, dijo Seguaira con un suspiro. Cuando Seguaira puso la barrera, los presentes, exceptuando a Issei y Asia, cambiaron sus semblantes a unos más serios. Si un demonio ponía una barrera de insonorización, quería decir que iban a hablar de cosas que no podían ser escuchadas por los humanos o cualquiera cerca. Por lo que dejaron de lado el castigo al castaño para ponerle atención a Seguaira. Cuando ella admitió que pasaba las noches en casa de Issei, Lady Agareas la miró con leve duda en su cara, casi parecía que dudaba de lo que sus oídos habían escuchado. Su semblante serio se había endurecido tanto como para pensar que te podrían apuñalar mirándote. Seguaira. ¿A qué se refiere este chico? ¿El es Yodou-san? Le dijo con calma a su hija, una calma acojonante. Seguaira miró a su madre con una cara tranquila e impasible. Sí, madre, este tonto es Yodowisei, le respondió con calma. El par de hermanos Gremory que habían entrado por acción de Rías, ahora parecía que se habían vuelto como el paisaje. ¿Se puede saber qué has estado haciendo con Yodou-san todas las noches en su casa? Le preguntó Lady Citri a Seguaira. Sus ojos no se podían ver detrás de los cristales de sus lentes, pero obviamente estaba enfadada. Eso o así se comunicaban las Agareas en su clan. Seguaira se acomodó sus gafas. Eso es algo que él debe de decirle a los presentes. Yo solo le estuve ayudando un poco por las noches, dijo Seguaira mientras miraba a Issei. Los presentes desviaron su mirada al castaño, que estaba en posición de ceiza. Todos lo miraban con duda. He puesto una barrera de insonorización, así que lo que se diga aquí no podrá escucharse fuera, le dijo Seguaira. El castaño, sin duda en sus acciones, se puso de pie. Miró a Rías y a su hermano mayor. Gremory-senpai, ¿la persona detrás suya es de confianza? Preguntó Issei. No conocía al Mahou, por lo que tener sus dudas era de lo más común. Rías le asintió. El hombre detrás de mí, porta con el título de Mahou, él es mi hermano mayor y es una de las personas más importantes del inframundo. Él vino el día de hoy para escuchar lo que ya nos habías contado, le dijo al castaño. Caesars, que hasta ahora se había mantenido en silencio, dio un paso al frente. Mucho gusto, Yodowisei-kun, yo soy Caesars Gremory, actualmente porto el título de Mahou Lucifer, se presentó el pelirrojo.
Issei asintió, así que usted tiene el mismo título que Sera-chan. Ahora que lo recuerdo, Sona-chan ya me había dicho que el hermano mayor de Gremory-senpai era una persona muy importante, se dijo el castaño. Este fue y se presentó. Luego respiró hondo. Hace poco menos de una semana, Sona-chan me contó lo sucedido en el inframundo, me contó cómo habían tenido problemas y también lo que había pasado con Sera-chan, con Serafal Leviatán. Issei sacó su celular, no hacía mucho, Sera-chan y yo habíamos tenido comunicación, ella y yo mandábamos mensajes de vez en cuando. El castaño hablaba tranquilamente, pero el ambiente, al nombrar a Serafal se hacía pesado y frío. Mas cuando un simple humano que apenas había interactuado con ella le hablaba familiarmente, en caso de Lady Sitri y Sona, el oír hablar de su hija y hermana las hacía ponerse levemente tristes. Sona-chan me dijo que ayudaría con todo lo que pudiese para intentar encontrar alguna pista sobre el paradero del castillo del sujeto llamado Sekiriutei. Yo no sé los detalles de quién sea, tampoco de lo que planean hacer cuando lo encuentren, lo que sí sé, es cómo asegurar un área de búsqueda. Issei miró a Sona. Sona-chan ha trazado en varios mapas áreas con terrenos cambiados en los mapas, durante toda la semana se la pasó buscando información sobre las áreas que podrían servir para ocultar un castillo. Sin embargo, la búsqueda no obtuvo muchos frutos. Issei miró a Sona, quien había perdido todo su espíritu castigador al escuchar a Issei hablar de sus planes. Issei, por otro lado, mantenía un semblante algo tranquilo. Sin embargo, el hecho de que Sona-chan haya hecho todo el trabajo duro eliminando todos los lugares donde en tierra firme hubiese podido estar un castillo oculto me dio algunas pistas. Dijo el castaño. Yo no estaba totalmente seguro con los resultados, pero aún así me arriesgué a buscar. Ya que el castillo que buscaban no estaba en tierra firme, decidí buscar en el mar, en todas las islas que se pudiesen, pero haciendo una búsqueda normal me tardaría días o quizás semanas. Por lo que utilicé un poco de magia de Seek-chan para acelerar el tiempo dentro de un pequeño espacio y acelerar la investigación. El castaño miró a Sekbaida. Fue realmente agotador, este tonto me pidió que usara mi magia para ayudarlo todas las noches, respondió a las miradas. Por primera vez desde que comenzó la explicación, el Mao dio un paso al frente. Gyodou-kun, aprecio tus esfuerzos, pero mis hombres están tratando de encontrar el castillo, hacer algo así no es tan simple como crees. Debes de dejar que los adultos se encarguen de estas cosas o simplemente malgastarás tu tiempo. Le dijo el Mao. ¿Malgastar? ¿Mi tiempo? Yo. Señor Mao demonios-ama, ayudar a Sona-chan no puede ser malgastar mi tiempo. Le dijo tranquilamente Issei al Mao. Además, cuando me di cuenta de que usando métodos convencionales no lograría nada, tuve que usar un poco de mis conexiones para ayudarme. Solo me hace falta un poco de ayuda para que logre encontrar la señal del celular que carga a la Mao Leviatán Serafal. Como era de esperar, los presentes, a excepción de Asia y Sekbaira, abrieron sus ojos en sorpresa. Era bien sabido que Serafal usaba un celular del mundo humano, ya que ella era la encargada de relaciones exteriores en el inframundo, además de que usaba uno de esos celulares con carga para poco más de un mes, debido a que a ella le daba pereza estar recargando el celular todos los días. Su celular era un poco más grande, pero siendo ella una demonio no tenía problemas con el peso del celular. ¿Estás a punto de encontrarla? Preguntó el Mao, ganando la pregunta a los otros presentes. Mis hombres también trataron de rastrear la señal del celular de Serafal, pero no les fue posible, le dijo el Mao a Issei. Sus palabras indicaban que desconfiaba de las palabras de este. Issei asintió, no podemos seguir aquí, solo me hace falta un poco para encontrar la señal, pero tengo que negociar con alguien para obtener un poco de ayuda. Si quieren ver lo que Seek-chan y yo hemos estado haciendo tendrán que venir a mi casa. Les dijo el castaño. Sin saber qué esperar, los demonios que estaban en el salón de tercer año acompañaron al castaño a su casa. Lady Sitri y Lady Agareas habían dejado de lado su frío semblante acusatorio cuando el castaño había dado su explicación. Al ver la enorme casa, Caesar se masajeó levemente la barbilla, miró detenidamente la casa del castaño, como si reconociese la estructura de la casa o algo así. Pero no hizo nada por aclarar sus dudas en ese momento. El castaño los guió hasta el cuarto piso y los invitó a entrar a una enorme sala frente a la puerta de su laboratorio. Era un espacio realmente grande, parecía que tenía el espacio de dos casas japonesas, justo el mismo tamaño del laboratorio. Dicha sala parecía más un recibidor para ejecutivos de alto rango. Había una mesa redonda y varias sillas. También había una enorme pantalla de unas 90 pulgadas que solo daba hacia la mesa individual frente a ella.
Dicha pantalla no podía ser vista desde cualquier otro ángulo. El castaño los invitó a sentarse, las sillas eran realmente cómodas. Eran de la mejor calidad. Issei-kun, tu casa es realmente grande, debió de costar una fortuna, le dijo el Mao. Issei se rascó la mejilla. Piensa lo mismo que yo, ¿verdad? Es un poco vergonzoso decirlo, pero esta casa me la regalaron. Cuando Issei dijo eso, el Mao se dio cuenta de algo, había averiguado lo que necesitaba. El resto se sorprendió de lo que había dicho el castaño, pero cuando le preguntaron quién se la había regalado, el castaño les respondió que fue algún magnate del petróleo o algo así a quien había ayudado hace años. No podía decir más porque él mismo no sabía más. Frente a la mesa, donde se habían sentado los demonios y Asia, una manta blanca descendió luego de que Issei oprimiese un botón en un control remoto. Luego, del techo también salió un proyector, mostrando un enorme mapa en la proyección en la manta blanca. Revisamos varios mapas de varios años distintos, además de que calculamos todos los lugares donde hubo anteriormente islas y ahora fueron tragadas por el mar. Issei comenzó su explicación, donde él estaba sentado, debajo de la mesa, había un pequeño compartimiento para un teclado y un mouse, por lo que lo mostrado en la proyección podría ser el monitor de una computadora. Justo ahora el motor de búsqueda de señales que programe está listo para dar con la señal del celular de Seraph-chan, he podido usarlo para buscar sobre la tierra firme, usando el internet, pero desafortunadamente, en mar abierto la señal no es detectable con métodos simples, explicó el castaño. Mostrando como algo como varios puntos sobre la tierra de los mapas daban algo así como un sonar. En ningún punto del mapa sobre tierra firme han resonado, por lo que puedo decir que no ha habido resultados sobre tierra firme, y usando los datos que obtuve de Sona-chan, puedo confirmar que el castillo del tal Sekiryutei no está sobre tierra firme. Les dijo el castaño. Antes de que volviesen a hacer alguna pregunta, Issei siguió con su explicación, se necesitaría una fuerte señal sobre el mar para poder realizar una búsqueda, pero no es posible sin usar algún método fuera de lo convencional. El Mao Caesar asentía, él había tratado de la misma forma, pero había algo que obstaculizaba la detección de la señal del celular de Serafal. Caesar había puesto a sus investigadores a hacer lo que el castaño ya había hecho, pero la señal de rastreo se perdía en algunos puntos del mar, dejando inutilizable la forma de rastreo. Los hombres de Caesar le dijeron que necesitaban una señal más fuerte, justo lo que le decía el chico frente a él. Por eso, he decidido optar por métodos fuera de lo convencional, justo hoy iba a realizar una llamada muy especial, y se dio un suspiro en resignación. Luego fue a sentarse en la silla y mesa individual, esa que tenía una pantalla enorme. Volteo a ver a los demonios por un momento. Necesito que me den un poco de tiempo, tengo que hacer un negocio rápidamente, pero seguramente será beneficioso. Les dijo antes de voltear rápidamente, dejando que su respuesta nunca llegase. Issei tecleó algunas cosas debajo de la mesa, dejando en visto que había un teclado y mouse debajo del escritorio, justo como lo había en la mesa de conferencias, o eso parecía ser la mesa redonda en el centro de la habitación. La pantalla se iluminó, y pronto Issei comenzó a hacer bastante ruido con el teclado. El sonido de una videollamada se produjo, lo que indicaba que el castaño estaba realizando una llamada por internet. ¿Quién sería a quien estuviese llamando justo ahora en este mismo instante y para qué? Era lo que se preguntaban los demonios. Caesar estaba bastante impresionado con las acciones del novio de Sona City, había llegado al punto que habían llegado los investigadores a su cargo, ellos habían averiguado que el castillo del Sekiryutei no podía estar en tierra firme, además de que también quedaron estancados al no poder rastrear la señal del celular de Serafal, había algunas opciones, el celular de Serafal había sido destruido, se había mojado y echado a perder, lo cual era poco probable, el móvil de Serafal era de lo más resistente que había. También estaba el hecho de que la señal fuese tragada por una barrera hecha alrededor del castillo del Sekiryutei y por eso no fuese a poder ser rastreada. De hecho, en esos momentos, los hombres de Caesar viajaban por el mundo buscando rastros de cualquier tipo de barrera, usando algunos inventos de Ajuka, ya habían encontrado algunas dimensiones y barreras mágicas, pero todas tenían dueños que no eran el Sekiryutei. Hola. Gyodou-san. La llamada conectó y una voz femenina se escuchó desde el monitor. Hola, lamento molestarte, pero necesito un favor, dijo el castaño. La voz detrás del monitor dio un bostezo, debe ser realmente importante para usar mi línea directa, regularmente todos los tratos que hacemos son en persona, ¿es que hay algún motivo especial?
Le preguntó la dulce voz. Dicha voz era tranquila y un poco chillona, justo como la voz de una chica de no más de 15 años. Dime Lefai-san, tu compañía ha absorbido varias compañías de comunicación, ¿no es así? Le preguntó el castaño a la voz en el monitor. Sí, las destrozamos y permitimos que sobrevivan siendo compradas, le respondió con cansancio la dulce y chillona voz. Eso quiere decir que tienes uno que otro satélite de comunicaciones, ¿verdad? ¿Sería posible que me dejases mandar una señal de búsqueda por alguno de ellos? Le pregunto a la voz chillona. Quien estaba del otro lado de la videollamada se quedó en silencio por un momento. Tengo 22 satélites pertenecientes a las compañías que absorbió mi compañía, pero usarlos para cosas banales y personales no es posible. Vamos Lefai-san, ¿no puedes hacerme un favor? Podría pagarte con mis ahorros si lo necesitas por los gastos que pudieses hacer, le dijo suplicante el castaño. ¿Es que eres tonto? Mi compañía es quien te ha pagado por todas tus contribuciones, ¿crees que un poco de dinero pueda convencerme para que uses un satélite? ¿Escuchas lo que dices? ¿Quieres pagarme para que puedas usar un satélite en el espacio? No seas tonto, no puedes hacer algo así. Los presentes guardaban silencio, lo que estaba haciendo Issei parecía algo así como una broma, estaba hablando con una niña acerca de tomar prestado un satélite, pero qué mal chiste era ese. Issei suspiró pesadamente. Bien, Lefai-chan, eres una chica de negocios y de mente aguda, si me ayudas con esto, ¿qué te parece si te doy los derechos de propiedad del tónico para hacer crecer el cabello? ¿Sabes cuántas compañías de champús vas a tirar abajo con mi creación? Le dijo sarcásticamente a la chica al otro lado de la videollamada. Suena tentador, le respondieron. ¿Tónico para hacer crecer el cabello? Se preguntó Sona. Luego recordó a Issei entrando al despacho del director, recordó cómo Issei cargaba una botella oscura, también recordó cómo su calvo director había obtenido una reluciente cabellera negra en esa semana de clases. Sona se levantó de su asiento. Si lo que decía Issei era verdad, su invento, el tónico para el cabello valía muchísimo, un tónico que hacía crecer el cabello golpeaba en las billeteras de la hombría de varios hombres humanos, vaya que había algunos hombres humanos que se trasplantaban cuero velludo de otras partes del cuerpo para no ser calvos. Lo siento, pero no es suficiente, es bastante tentador, pero por el tónico solo podría darte dinero, ¿te parecen unos 100.000 euros? Te los daría libres de impuestos y te daría las ganancias del 1% de las ventas del tónico durante un par de meses, ¿qué me dices? Le respondió la chica. Todos los presentes, ya fuese para ver a dónde llegaba la broma, que por cierto era de mal gusto en ese momento, o para ver cómo terminaría la conversación, se mantuvieron en silencio. Sobraba decir que Lady Sitri estaba cada vez de peor humor. Y se dio una exhalación aún más profunda, luego tecleó algunas cosas en su monitor. ¿Recuerdas el prototipo de traje de poder que me mandaron para verificar el diseño? Preguntó Issei. Sí, hace tiempo mandamos el prototipo de traje de poder, creo recordarte que no puedes salir de tu laboratorio, aunque claro, si lo sacaras serías rodeado por el ejército japonés en menos de una hora, le dijo la chica. Ya he terminado de rediseñar un modelo que gasta mucha menos energía y tiene un tamaño más reducido. Tengo los planos, ¿sabes? Si me dejas usar tus satélites una hora, podría regalártelos. Le dijo adulatoriamente el castaño a la voz detrás del monitor. Seguaira se puso de pie en sorpresa, su cara decía, no, no los obsequies, quiero armar mi propio mecha en el futuro. ¿Cómo saber que no me estás diciendo una mentira? ¿Cómo saber que realmente has logrado una optimización en algo que ya había sido optimizado? Issei levantó los hombros. Vaya, yo solo he hecho el diseño, será cosa tuya si quieres armarlo, después de todo, yo no tengo ninguna máquina de ensamblado, aunque creo que los hilos que usan para tejer cuerdas súper resistentes, las cuales venden a varias empresas sirven muy bien ¿o no? ¿Quieres recordar quién los inventó? ¿O quizá quién inventó los antídotos de varios venenos? ¿Sería que de pura casualidad pudiese haber mejorado el traje de poder? Le preguntó sarcásticamente. La voz detrás del monitor guardó silencio por un momento. Dame un segundo, fue lo que dijo, pero en realidad, la voz detrás del monitor se tardó al menos 10 minutos, en los cuales Issei no volteó a ver a los demonios ni una sola vez. Mándame los planos a mi cuenta privada, tendrás una hora de servicio, no puedes interferir en la privacidad de las personas, no puedes espiar conversaciones, no puedes enviar mensajes con información clasificada, muchas restricciones se le fueron dadas al castaño, a las cuales asintió a todas.
Esta es la llave encriptada, esta es la guía para usar en conexión, asegúrate de usar una conexión segura, si terminas antes, asegúrate de mencionármelo, le dijeron. Issei asintió varias veces. Luego de varios minutos de tecleo, la conversación terminó. Issei dejó caer su cuerpo en el respaldo de su sillón. Fue agotador, debajo del escritorio, había un pequeño refrigerador en miniatura, Issei lo abrió y sacó una pequeña bebida, un simple café helado. Lo abrió y bebió de un sorbo, luego tiró el envase vacío al cubo de la basura. Issei salió de su cómodo sillón y regresó a la mesa donde los demás estaban sentados. Toda la semana me la pasé trabajando con Seek-chan, investigando los lugares que posiblemente no serían tomados en cuenta, aquellos que eran poco detectables, y pude darme cuenta gracias a las cosas que había visto en la sala del consejo estudiantil, de todas las cosas que había investigado Sona-chan, vi como no había probabilidades de que el castillo de quien buscan estuviese en tierra firme. El castaño tecleó en su teclado y un navegador web se abrió, era un navegador que ni Rías, ni Sona, o Segwaira conocían. Luego una fila enorme de números y letras fueron introducidos, probablemente habían sido unos 200 caracteres. Una página fue abierta. Bienvenido a Celestial Emperador, en la pantalla el mensaje de bienvenida apareció, dicho mensaje estaba en inglés, pero para cualquiera le era sencillo ver que era una página de ingreso, en ella solo había algunas páginas menores, el castaño las ojeó y ojeó. Luego llegó donde parecía ser el objetivo. Satélite 1, 2, 3, etcétera, etcétera, hasta llegar al 22. Cuando marcó la pestaña de los satélites, una pequeña pantalla apareció, se necesitaba un nombre de usuario y una contraseña. Issei tecleó al menos un minuto sobre el usuario y contraseña, dejando en visto que eran al menos 100 caracteres por cada uno. Obviamente ambas estaban ocultas por asteriscos. En el monitor, 22 puntos verdes sobresalieron en un mapa que reflejaban la superficie del planeta en coordenadas. Issei suspiró pesadamente, Seek-chan, la parte más difícil de nuestro trabajo viene ahora, Issei tecleó y tecleó, varias pantallas aparecieron y varias fueron cerradas, Issei por momentos parecía saber lo que hacía y por momentos parecía no entender qué es lo que hacía, pero su cara sudada y cansada decía que no lo molestaran. En el monitor, los puntos comenzaron a sonar con bip bip bip, uno detrás de otro. Cada uno mandó una señal expansiva, como si fuesen el sonar de un submarino. Issei tecleó y tecleó, alrededor de media hora, donde no fue molestado ni una vez. Issei miró a Segwaira, Seek-chan, ¿estás lista? Le preguntó Issei de un momento a otro, esta que no había dejado de prestar atención ni un momento fue sorprendida. Ella había puesto atención al monitor en todo momento. Con un autorreflejo, Segwaira asintió. Sí, dame un segundo, dijo la Agareas mientras sacaba de su portafolio escolar una laptop tan delgada como una libreta, la abría y daba algunas cuantas tecleadas. Ya estoy lista, le dijo a Issei. Este asintió. Dio unos cuantos tecleos y los sonidos que ya habían sido escuchados, aquellos que mandaban el sonar se escucharon nuevamente. Solo que esta vez, una infinidad de puntos fueron mostrados en el monitor. Tsch, un redireccionador de señal, Issei miró al Mao, el sujeto no tiene una barrera para obstruir la señal del celular, pero tiene algo problemático, ha puesto un redireccionador de señales. En la proyección del mapa, había al menos 600 puntos. Issei suspiró, con varios más tecleos, este volvió a activar el sonar. Esta vez, el número se redujo. En la parte que era el mar del mundo, se habían dibujado 100 objetivos. Issei miró a Segwaira, ¿los tiene Seek-chan? Segwaira tecleaba rápidamente su laptop, luego de unos momentos asintió. Issei descansó en su silla, con una mano fue cerrando las pantallas abiertas. Solo pude reducirlo a esos lugares. El celular de Serafal Leviatán debe de estar en alguno de todos esos puntos. Lady Citri, así como Lady Agareas miraban al chico con enorme duda, ellas eran demonios que habían vivido bastante tiempo, así que podían reconocer cuando alguien estaba mintiendo, al menos tenían facilidad para darse cuenta de un simple engaño. Pero aún así, no tenían un vasto nivel en conocimiento como el software o la computación avanzada, había computadoras y mucha tecnología en el inframundo, pero nunca le habían prestado atención en dominar las computadoras, en pocas palabras, no tenían ni idea de lo que Issei o Segwaira hubiesen hecho. Vaya que el mismo Mao parecía no saber qué pasó.
Issei dio una mirada a los presentes. Hemos terminado nuestro trabajo, Seek-chan. Sona-chan, reduciste muchísimo el área de búsqueda, gracias a tus esfuerzos ahorramos mucho tiempo de búsqueda, le dijo Issei a Sona. Aún así, ver lo que pasaba y creer lo que vieron era complicado, más cuando no sabían si algo se había logrado. El nivel de conocimiento de Caesar sobre las telecomunicaciones no daba abasto para lo que vio. Quizá y si su mejor amigo lo hubiese visto podría dar fe de las acciones del novio de Sona City. Él era un genio en esas cosas. Asia-chan, ¿puedes servir de comer a los invitados? Muero de hambre, le dijo Issei a su hermana. Esta asintió y salió de la habitación. El comedor está en el tercer piso, dijo antes de salir. Las miradas de incredulidad seguían. Era obvio que no podían diferenciar entre una broma y la realidad. Oh, Seek-chan, ahora que hemos terminado, puedes tomar lo que te prometí, le dijo Issei a Seguaira. Estos iban saliendo mientras lideraban la salida. Los ojos de Seguaira se iluminaron. ¿En serio? No me estás engañando, ¿verdad, tonto? ¿De verdad puedo quedármelo? Le dijo en voz alta la rubia. Issei asintió. Este abrió el laboratorio y entró, seguido por Seguaira. Por mera curiosidad, el resto de demonios entró. Asombro fue lo que demostraban sus caras. Frente a ellos, un robot estaba parado, al menos eso era lo que pensaban. ¿Qué es eso? Preguntó Rías. Seguaira se volteó llena de emoción, una cara que nadie a excepción de sus padres había visto antes. Es un traje de poder, Rías, un traje de segunda generación, es un mecha, solo se puede obtener uno de esos si eres fabricante o si eres del ejército y los compras. Sirven para la carga y descarga de materiales peligrosos, pero aún así, es un mecha, le dijo Seguaira. Sona acomodó sus gafas. ¿Qué es este lugar? Le pregunto a Issei. La miro por un momento. Mi laboratorio, donde creo mis cosas para defenderme de los atacantes. Ese traje de poder me lo mandaron parte por parte, fue realmente difícil armarlo, ¿sabes? Fue un pago por los derechos de algunos de mis inventos, por lo que es un bien muy preciado. Sona, que no había hecho más que impresionarse ese día, se talló entre sus cejas. ¿Y lo estás regalando así como así? Le pregunto a Issei. Bueno, Seek-chan me ayudó más de lo que crees, además de que es un desperdicio que lo obtenga en mi casa. Es todo genial y como lo veas, pero se me tiene prohibido sacarlo. Es un pizapapeles enorme, ¿sabes? Creo que a Seek-chan le servirá más, aunque no sé para qué lo vaya a usar, quizá y solo lo vaya a usar para jugar con él, dijo para sí mismo. Lady Agareas estaba mirando a Seguaira. Esta ya se había subido al traje de poder y este había aceptado la contraseña y comandos en el pequeño tablero en el centro del traje. Su cara estaba llena de cansancio mental, de ver cómo su hija se había hecho con una de esas cosas que volvían locos a su hija y esposo. Ella también sabía que su esposo había querido hacerse con una de esas cosas, y cuando no pudo se había puesto de mal humor por un tiempo. ¿Y cuánto cuesta una de esas cosas? Preguntó Rías. Se veía algo rudo y poco agradable, pero como cualquier cosa innovadora, uno se interesaría el mínimo. Caesars a un lado de Rías le respondió, unos $100.000. Detrás de unos monitores, mientras cierto castaño trataba con ciertos shikigamis doppelganger, entregados por cierta belleza QB, una videollamada entró. ¿Es una llamada de Fai-chan? Dijo con cansancio el castaño oscuro. Este se palmeó la cara un poco para desaparecer su semblante cansado, y luego de un momento contestó la videollamada. ¿Qué dices? ¿Que uno de nuestros mejores desarrolladores pidió prestados los satélites? ¿Que te ofrece un tónico para el cabello que sí funciona y el diseño de trajes de poder mejorados? Está bien, solo vigila que no pase nada malo, aunque no creo que sean usados con malos fines. El castaño cortó la comunicación. Este se dejó caer en su cómodo sillón. Un enorme suspiro salió de su boca. Tecleó bastantes veces en su teclado. Por suerte obtuve un poco de tiempo extra. Pero vaya que no esperaba que avanzara tan rápido. ¿Ahora con quién habrá logrado ganar puntos? Se dijo Tatsumi. En alguna parte del mar abierto, en una pequeña casa lujosa en una isla, un pequeño aparatejo con forma de cubo y una antena recibía señales y las desviaba, haciendo imposible un rastreo exacto de las señales de cierto celular perteneciente a una cierta MAU.